gràcies per compartir esta vesprada de reflexió feminista. Sabeu que el col·lectiu, una de les coses que ens preocupa és precisament la reflexió feminista per guanyar en saviesa, per a ser més sàvies. Per a què? Pues per a analitzar millor la realitat i per a que la nostra intervenció siga una intervenció que s'ajuste a la realitat i es possibilite influir per a modificar la nostra societat en un sentit progressista i millorar cap a una societat més igualitària, més justa, més humana. Bueno, pues avui, per a este menester, tenim el plaer i el luxe de tindre així a Núria Labao. Vaig a situar un poquetet, però té un currículum que no cap en esta taula, però jo situaré 3 o 4 coses que jo crec que ens ajudarà a comprendre el seu discurs. És periodista, és investigadora, és doctora en antropologia per la Universitat de Barcelona, coordina la secció de feminismes de la revista Contexto y Acción, CTXT, i forma part d'un col·lectiu feminista, Cantoneres. I ara mateix està investigant sobre qüestions de gènere i l'entrecreuament amb raça i migracions. Núria volia començar fent-nos una pregunta. Bueno, primer, jo faré la meva intervenció en castellà, parlo valencià però en públic em costa una mica, llavors em disculpareu, però la faré en castellà. És madrilenya, eh? No soy madrilenya. Soy valenciana, però bueno, he viscut a molts llocs, bueno, da igual. Que quería daros las gracias primero al Colectivo de Dones por la invitación. Bueno, ahora estoy hablando medio en valenciano, medio en castellano. Y también muchas gracias a todas por estar aquí y quiero deciros que para mí, primero, que es un honor y que además es como muy importante, sobre todo viviendo en Madrid, porque es muy importante recorrer otros territorios y enfrentar entender cómo se dan estas discusiones, estas polémicas en otros lugares, porque yo creo que Madrid está muy condicionado por su condición de capitalidad y por otras cuestiones que tienen que ver cómo se ha desarrollado el feminismo allí, pero vamos, como que para también yo conseguir entender cómo suceden estas cuestiones necesito confrontar con otros lugares y olvidarme un poco de Madrid, de la capital, de la influencia que tiene allí, pues el hecho de que está el gobierno central, ¿no? Y eso también condiciona mucho los debates y condiciona mucho el feminismo, el discurso feminista. Bueno, con esta introducción yo y lo iba a empezar diciendo también para que pudiéramos hablar un poco. ¿Cuáles creéis que son vosotras las principales conquistas de esta última oleada feminista, que ya sabéis, bueno, que en los últimos años ha tenido tanta repercusión desde la ola Me Too en Estados Unidos, pero también cómo se ha producido en el Estado español y en Latinoamérica, donde ha tenido como mucha fuerza, ¿no?, estos años? Entonces, bueno, no sé, ¿qué pensáis vosotras que ha sido lo mejor de esta ola? También para empezar así como un poco animada, ¿no?, porque luego hay muchas reflexiones que a veces son críticas, etcétera. Y luego también quería deciros que yo voy a decir cosas, a veces son un poco polémicas, y también pienso que en los últimos años se han dado una serie de debates dentro del feminismo que realmente las discusiones a veces han sido como muy arduas y muy difíciles, y yo creo que está bien que podamos debatir de todo, que todo se puede hablar, y desde el respeto, evidentemente, pero vamos, que no hay una posición correcta, que yo voy a decir lo que yo pienso de las cosas, pero que si queréis discutir, por favor, podéis decir lo que pensáis y que estaré encantada de que se abra aquí también un debate. Entonces, ¿cuáles creéis que son los principales logros? ¿De qué ha ido esta ola, sobre todo? ¿De qué se ha hablado más estos últimos años? Jo crec que una de les coses que comparant en els anys 80 és que abans tenies que anar dient que eres feminista en la boqueta tancaeta per si de cas i explicar molt bé el que volia dir això. Jo tinc alguns exemples que no contaré així, i ara n'hi ha moltíssima gent que se sent feminista. Jo crec que això és un avanç importantíssim.
Ara jo també sento algunes pèrdues. Bueno, que jo també sento algunes pèrdues. Per exemple, en els anys 80-90, la fulla de ruta del feminisme se marcava en el moviment feminista. És a dir, era el moviment el que discutia quins eren els objectius i què és el que calia aconseguir en cada moment. En aquest moment, el procés és, almenys jo ho sent com un procés invers. És a dir, que d'alguna manera les institucions, el govern, ens marca quina és la fulla de ruta que hem de seguir. I es posa a vegades en situació de debatre sobre uns temes sobre els que el moviment encara no està, des del meu punt de vista, suficientment madur. Esa es la meva percepció. Y hay una cosa que por un lado simple, pero por otro lado creo que es importante. Es que creo que ha dejado de tener prestigio el ser machista. O sea, eso ya no tiene prestigio social. Nadie se atreve a ir diciendo yo soy machista, ¿no? O yo no sé qué. O sea, eso yo pienso que es una batalla importantísima. Como cuando todo el mundo íbamos con el cigarro y no sé, y dejó de pronto a eso tener prestigio. O sea, ya no tiene prestigio social representarte fumando, ¿no? Entonces esas cosas marcan una época, un antes y un después. Y ahora ya a ver qué es lo que avanza más, avanza menos, pero está ya en la sociedad. Es un tema que está ahí. Bueno, pues yo creo que se han dicho como las cosas que han sido como más importantes, ¿no? Evidentemente, una de las cuestiones centrales ha sido esta cuestión de la violencia, que se ha producido como cambios sustanciales, por ejemplo, en la cuestión más, por así decir, cultural, ¿no? O de hegemonía dentro de la sociedad. Por eso ya no es tan guay ser machista. De hecho, tenemos digamos, una especie de representación del machismo organizado o de alguien que está como intentando organizar políticamente el machismo, que es Vox. Lo que pasa es que incluso ellos a veces... O sea, si realmente son muy confrontativos contra el feminismo para componer políticamente, digamos, ese antifeminismo que está presente en la sociedad también, que está presente en muchos hombres también, a veces como, precisamente como reacción a los avances del feminismo, en interacción con otras cuestiones. Pero bueno, el hecho de que Vox a veces, incluso pese a ser una extrema derecha que decimos que muchas cosas se parece, en vez de a sus homólogos de Europa Occidental, como podría ser Marine Le Pen, que en realidad tiene un discurso bastante refinado en cuestiones de género, le decimos es que nuestra extrema derecha se parece más a las extremas derechas de Europa del Este, ¿no? o Rusia, etcétera, que son extremas derechas como mucho más frontalmente antifeministas y con discursos de género, incluso que hablan directamente de devolver a las mujeres a su posición de subordinación en la reproducción social, en los hogares, que se vuelvan a ocupar de los niños, ¿no? Todo eso vinculado a la cuestión esta demográfica, a los terrores demográficos, que como bajan las tasas de fecundidad, pues parece que se tienen que conseguir niños para la nación precisamente a través de esa idea de devolver a las mujeres a su papel. Y bueno, es que me enrollo mucho con este tema porque porque precisamente uno de mis temas de investigación es la extrema derecha y su relación con los discursos de género. Pero bueno, no, en realidad lo que quería deciros es que sí, evidentemente, hasta nuestros machistas han tenido a veces que disfrazar sus discursos en relación a estas cuestiones. Por eso Vox tampoco dice exactamente que esté en contra de la igualdad o que las mujeres tengamos que ponernos a criar en la casa. De hecho, hay algunas de sus... Rocío Monasterio, por ejemplo, ¿no? Esta representante de Vox en Madrid, ella dice que es feminista también. Esto es que no sé si lo habéis oído, pero sí, sí. Ella dice que es feminista del feminismo español. O sea, debe ser diferente. El feminismo español, sí, el feminismo español, ella dice que esa es una línea, parece una chorrada, pero es una de las líneas fundamentales de estas extremas derechas renovadas de Europa Occidental, que de alguna manera lo que dicen es, tiran del hilo del feminismo liberal y lo que dicen es, vale, en nuestras sociedades ya se ha conseguido la igualdad, ya tenemos los mismos derechos, están hablando evidentemente de una igualdad puramente formal, y eso fijaros que les sirve precisamente para componer su antifeminismo. Entonces ellas dicen, vale, como ya hemos conseguido la igualdad, cualquier ley o medida que considere que existe todavía una desigualdad estructural, ¿no?, en las posiciones de hombres y mujeres en la sociedad,
es una ley que discrimina a los hombres, ¿no? Por eso ese es el principal argumento para estar en contra de la ley de violencia de género, ese es el principal argumento para oponerse a muchas propuestas feministas. Eso es el feminismo español, bueno, por eso digo. Pero bueno, fijaros que ahí el argumento se ha tenido como que refinar un poco, y eso en parte es gracias a la hegemonía del feminismo estos años, que hasta el PP, pues yo que sé, muchas veces, ¿no? Han tenido, el PP va a las manifestaciones del 8M, en Madrid, bueno, no sé, aquí igual aquí no sé, pero bueno, como que se han tenido que posicionar todos los partidos respecto al feminismo, y bueno, y sabéis también que en los últimos gobiernos, pues claro, en el último gobierno ha tenido como mucho papel, pero bueno, los cambios culturales y de la hegemonía, evidentemente, son de las principales conquistas. Yo hablaría también, que creo que alguien lo ha comentado, del ámbito interpersonal, sí, como que ahora no da vergüenza ser feminista, y yo creo que eso a veces no lo hablamos mucho, pero es súper importante también para las nuevas generaciones, en las escuelas, en los institutos, muchas chavalas jóvenes que se declaran feministas, y yo creo que eso es muy importante porque, digamos, esas generaciones también son las que hay determinadas cosas que no van a tolerar, ¿no? Determinados abusos, etc. De hecho, yo creo que esta cuestión de la violencia en parte va por ahí, o sea, de alguna manera yo pienso que muchas mujeres se encuentran precisamente con un discurso donde supuestamente las mujeres tienen los mismos derechos después de muchos años de lucha que nos ha costado, y la violencia es de alguna manera como el recuerdo, ¿no?, de nuestra subordinación, como eso que te indica que efectivamente no somos iguales. Entonces, bueno, creo que en ese sentido que las chavalas más jóvenes de alguna manera se están confrontando también con situaciones y están aprendiéndolas desde el feminismo, desde una reflexión más colectiva, digamos, esa idea de que no estás sola, de que puedes contar ciertas cosas y vas a tener apoyo en tus amigas, etcétera, o en tu entorno. Eso yo también creo que es un cambio fundamental, ¿no? Porque hace unos años, pues eso, todo el mundo conoce experiencias de amigas o conocidas que te han explicado, pues yo qué sé, desde que sufrieron una violación por parte de alguien y tu propia madre te dice, pues no lo cuentes, porque es un lío, ¿no? No sé quién del pueblo, ¿no? Esto, o sea, yo creo que esto ha cambiado, o sea, que ha costado mucho, pero ha cambiado y está muy bien. Y también está muy bien visibilizar otro tipo de violencias que antes tampoco estaban habladas de forma tan pública, por ejemplo, los abusos en el trabajo, ¿no? Esas relaciones de poder dentro de las relaciones laborales donde se usa la sexualidad o más que nada el abuso de determinadas personas, ¿no?, para reafirmar, digamos, yo creo, esa situación de explotación, ¿no? Pero bueno, como que eso se ha empezado a hablar más y es también muy, muy importante. Y luego, como decía Isa, eso también yo creo que es lo que os traigo aquí para que discutamos, que tiene como algunas consecuencias también, unos daños colaterales de cómo se han producido o cómo estamos produciendo los discursos sobre la violencia. O sea, pasa una cosa también cuando tú conquistas una hegemonía, y el feminismo ha conquistado una hegemonía en el Estado español, con todas las cosas buenas que también he contado, pues que generas un campo, digamos, que tiene una valencia política, por así decir, ¿no? O sea, hay determinados elementos políticos, etcétera, que quieren presentarse como los legítimos representantes del feminismo. Eso hace que haya, o sea, que el feminismo es un campo, digamos, un campo en el sentido que decía Bourdieu, que es un lugar donde se negocian determinados tipos de poder, económicos, políticos, etcétera. Entonces, es un campo donde lo hemos visto, donde hay tensiones de todo tipo y muchas disputas. Entonces, claro, muchas veces nosotras hablamos del feminismo porque el feminismo está, yo que sé, por ejemplo, para mí feminismo es feminismo de base, feminismo anticapitalista, lo digo así. O sea, es un feminismo que se propone como una palanca de transformación de lo existente, ¿no?, de transformación social que va más allá de una especie de igualdad abstracta con los hombres de tu misma clase social, que sería el feminismo liberal, ¿no?, sino que concibe la igualdad no como esa igualdad con los hombres de tu estrato, sino como un sentido más amplio, ¿no?, de cómo conseguimos ser todos más iguales. Entonces, como hay una disputa, eso significa que los discursos sobre la violencia no solo los elaboramos desde los colectivos de base, que podemos tener como unas propuestas más, ¿cómo así decirlo?, más transformadoras, o incluso, pues por ejemplo, más antipunitivistas, ¿no?, o menos centradas en las soluciones penales,
sino que entras como en un juego, bueno, y lo hemos visto mucho, ¿no? Con la discusión, por ejemplo, de la ley del sí es sí, cómo se ha producido y el barullo mediático que ha generado, pues evidentemente ahí se han producido una serie de discursos que con la excusa feminista, ¿no? O con la excusa de protección de las mujeres acaban desencadenando unas consecuencias de producción legal, de persecución, lo que sea, que se escapan un poco a nuestro control. Entonces, bueno, esa es una de las cosas que yo quería traer aquí a la discusión. Y luego también que dentro de esa amalgama donde hay diversos discursos que disputan o que se disputan lo que es la violencia o los discursos que se producen sobre la violencia, pues es verdad, yo creo, también lo quería discutir con vosotras, yo no sé si aquí hay alguien que se considere feminista radical. Radfem, ¿os suena? Feminista radical. Radical, si vamos al fondo de la cuestión, yo me reivindico. Esas que venían de los 60, 70, de Kate Miller, Sulamit Firestone, pero que eso ha tenido una evolución ahora. ¿Hay alguien que se considere feminista radical? No. Tranqui. No, era para que lo explicase en sus propios términos, porque es una corriente que tiene bastante presencia. Es verdad que no todo el mundo que tiene estos discursos se considera feminista radical, ¿no? Pero sí es interesante recuperar eso, porque en los 60-70 hay estas discusiones, ¿no? Dentro del feminismo de cuál es el eje, digamos, de la opresión. O sea, las feministas se miraban mucho en la hegemonía que tenía el marxismo, y el marxismo lo que hace de alguna manera es decir, no, la contradicción principal, el conflicto principal es entre capital y trabajo, ¿no? Que hay los poseedores de los medios de producción y los explotados. Entonces, el feminismo se inspira un poco en eso, ¿no? Ese momento donde el marxismo tiene esa hegemonía y dice, vale, ¿cuál es la contradicción principal, ¿no? ¿Qué es el eje de la explotación de las mujeres o de la subordinación de las mujeres? Entonces, estas feministas radicales van a decir, vale, pues el eje de la explotación es la sexualidad. Eso es lo que determina todo. Es verdad, por romper una lanza por estas feministas que para mí también son referencia, ¿no? Además que escriben Kate Miller, Política Sexual, son de los primeros libros que además son bestseller mundiales porque están hablando de cosas que hasta entonces no se habían hablado, o no de esa manera. Y les debemos mucho, ¿no? Entonces, bueno, ellas sí que es verdad que aunque ellas hablasen mucho de la cuestión sexual, lo hablan en un contexto donde también están poniendo en cuestión las tareas de reproducción social, de reproducción de la mano de obra, en un sentido marxista, ¿no? De quién se ocupa de los cuidados en el hogar, quién cría a los niños, ¿no? Quién reproduce esa fuerza de trabajo. Ese mandato de domesticidad también lo ponen en cuestión, lo discuten. Y luego también son feministas que vinculan la lucha feminista a otros movimientos de liberación. Es verdad que son movimientos, ¿no? Años 60-70, pues en Estados Unidos la guerra contra el Vietnam, los movimientos de liberación negra en Estados Unidos, los movimientos de liberación de las nacionalidades de los países colonizados, ¿no? La guerra del Vietnam, hay como muchas luchas y ese feminismo está totalmente imbricado en esas luchas, que yo creo que también es interesante pensar como que el feminismo nunca está como operando ahí solitariamente, ¿no? Sino que se compone con los procesos históricos y otras luchas, y eso también habla de de qué proposición o qué modelo de sociedad estamos proponiendo en cada momento, ¿no? Entonces, ese feminismo habla mucho de sexualidad, pero está conectado con otros movimientos y con otros contenidos, ¿no? Entonces, de alguna manera, es verdad que luego hay otros feminismos, ¿no? El feminismo Now era una organización estadounidense de feministas liberales, hay el feminismo marxista, feminismo anarquista. Aquí, durante la transición también hay... De hecho, yo creo que las discusiones no se produjeron exactamente en estos términos. Seguramente luego podéis comentar también cómo lo veis o cómo habéis vivido esa herencia, porque yo creo que está bien también tener como una genealogía feminista para poder entender cómo se han producido esas luchas antes, poder reconocer a las que habéis luchado también, porque el punto de partida donde estamos ahora no es en el que estabais vosotras cuando comenzasteis, y eso es importante. Entonces, bueno, es verdad que lo que es el feminismo radical ahora es otra cosa totalmente distinta. Entonces, por ejemplo, Paloma Oría, que es esta feminista también que escribe en Alianzas Rebeldes, que es el libro, no sé si habéis tenido a Miquel Misé, a Clara Serra, a Laura Macaya, gente que ha colaborado en el libro, yo también. Y ella tiene, por ejemplo, en ese libro
un artículo muy interesante. También tiene un libro que se llama El feminismo que no llegó al poder, que de alguna manera habla de cómo después de la transición pues hay un feminismo que se institucionaliza, ¿no? Se genera el Instituto de la Mujer, un montón de políticas públicas feministas, un montón de organizaciones feministas que reciben financiación pública y que empiezan a trabajar, ¿no? Para el Estado, incluso también a veces en servicios externalizados del Estado, de los servicios sociales. Y entonces ella habla de este feminismo que se institucionaliza y luego de un feminismo, digamos, de base, del trabajo de cada día, que seguramente todas, o buena parte de las que estáis aquí representáis eso, que no se institucionaliza, pero sigue como luchando y que de alguna manera también queda un poco fuera del foco público, pero eso queda un poco fuera del foco público hasta, yo creo, hasta esta oleada feminista, donde de alguna manera resurge, ¿no? Y buena parte de las primeras movilizaciones. Estoy contestando a la siguiente pregunta, pero bueno, es que me cuesta ordenarlo. Calla. Bueno, en cualquier caso, que hay ese proceso de institucionalización, que si queréis luego lo comentamos más para traerlo un poco al presente, pero también dice que emerge junto con ese feminismo institucional un feminismo que ella llama feminismo cultural, ¿no? Que también bebe un poco de los debates estadounidenses. Os sonará Catherine McKinnon, ¿no? Que de alguna manera coge esa herencia del feminismo radical y en los 80 se olvida, digamos, de la parte emancipatoria, de la parte de vinculación con las luchas, de la parte que tiene que ver con hablar de, pues para muchas mujeres marxistas, como muchas feministas marxistas, el eje, ellas decían, el eje que articula esa subordinación de las mujeres en realidad es la apropiación del trabajo reproductivo, ¿no? Eso que decía antes, la reproducción de la mano de obra, generar trabajadores para el capital, etc. Entonces, de alguna manera, este feminismo radical de los 80 y que yo creo que ha aflorado ahora con bastante fuerza, se olvida de toda esta parte y se habla solo de la cuestión sexual. Entonces, eso tiene también consecuencias en el discurso público. Porque para ellas la prueba de esta opresión sexual es la prostitución y la pornografía, y van a centrar mucho sus discursos en esta cuestión, ¿no? Os sonará haber oído una de sus frases más conocidas: la pornografía es la práctica, la violación es la pornografía es la teoría, la violación es la práctica, ¿no? Esto, digamos, esta posición tiene una concepción muy determinada de la sexualidad, ¿no? No hay una sexualidad independiente del deseo del varón. Es una sexualidad donde además ellas dicen que, de hecho McKinnon lo dice así, ¿no? No hay una sexualidad libre. No puede haber una sexualidad libre para las mujeres porque estamos en una posición subordinada respecto de los hombres. Entonces, fijaros que eso nos deja en una situación donde de repente el ámbito de la sexualidad nos es completamente ajeno, ¿no? No es un ámbito que hemos conquistado, no es un ámbito de liberación, no podemos buscar el placer, sino que lo que vamos a tener que estar haciendo es como protegernos de la sexualidad, porque en realidad porque es un ámbito de peligro. Depredador. Porque los hombres son unos depredadores. Y bueno, y eso yo no sé si lo habéis percibido, pero bueno, eso es esa concepción también un poco esencialista de los roles entre hombres y mujeres, ¿no? Todos los hombres son depredadores, todas las mujeres tenemos una concepción de la sexualidad que es diferente, que es más afectiva, ¿no? Buscamos otras cosas. Yo creo que eso se está colando, digamos, en los discursos públicos, ¿no? Entonces, bueno, eso, en realidad, esa forma de concebir el poder, o sea, como las relaciones de sexualidad totalmente atravesadas por el poder sin posibilidad de contestación, en el fondo está en la base de muchas de las propuestas de penalización, tanto de criminalización de la prostitución como de refuerzo del sistema penal y de esos discursos que están emergiendo en los últimos tiempos. No sé si lo estáis percibiendo así, igual estaría bien que lo hablemos en la parte más de debate y tal, ¿no? Pero sí que se permean yo veo esos discursos pues en los debates que hay, incluso en las redes sociales, ¿no? Ahora que se habla mucho de poliamor, ¿no? Pues el poliamor es para los hombres, porque es una manera de que te pongan los cuernos y tú les dejes.
dices, bueno, pero, o sea, no el poliamor, pero la lucha contra la monogamia ha sido un punto central del feminismo desde hace muchos años, ¿no? Y también somos las mujeres las que estamos pensando que tenemos que inventar otras formas de relacionarnos y de amar, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué se nos expropia eso como si fuera un ámbito totalmente ajeno a nosotras, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que buena parte de cómo se ha representado la violencia sexual estos últimos años tiene que ver con estas ideas, ¿no?, que nos expropian de la sexualidad, ¿no? Y ese feminismo cultural sí que ha estado bastante omnipresente en buena parte de esos discursos, ¿no? Y si os fijáis también atraviesa otros debates, por ejemplo la cuestión de la ley trans que también habéis nombrado, esa emergencia de un feminismo que se opone a los derechos de las personas trans, la parte, digamos, incluso más radical, porque igual puede haber una discusión, yo no niego, Miguel Misé lo hace así, ¿no? Dice, sí, hay cosas de las que están planteando que se pueden discutir, ¿no? ¿Por qué no? Pero, digamos, la parte más que se ha evidenciado más como pura transfobia realmente, como con discursos muy agresivos, etcétera, que luego, si os fijáis, yo que estudio discursos de la extrema derecha, buena parte del argumentario de Abogados Cristianos, que es esta organización que se dedica a poner demandas, ¿no?, contra las feministas, esto que pasó con el coño insumiso en Sevilla, esas demandas, o sea, se dedica, bueno, no solo a feministas, a gobiernos progresistas, a todo el mundo, ¿no? Se dedican a poner demandas, eso sí que es lawfare así de primera. Bueno, pues estos abogados cristianos, tú lees su argumentario de cómo se opone una ley trans y son todos los argumentos feministas que se han desgranado en los últimos años, y los de Vox también. Por ejemplo, algunos de ellos centrados en la seguridad de las mujeres. ¿Qué pasa si dejáis entrar a hombres, ellos dicen hombres, a los vestuarios femeninos, a los baños femeninos, a las cárceles de mujeres? También dices, joder, ahora de repente están preocupados por la vida de la gente en la cárcel cuando nunca se les había pasado por la cabeza. Y además que en buena medida las personas trans ya están en cárceles de su sexo elegido, digamos, desde hace mucho tiempo, antes de la ley, ¿no? Pero bueno, eso en este tipo de guerra cultural tampoco es una cosa que les importe, ¿no? Pero bueno, entonces vemos esa transfobia que utiliza mucho esa cuestión de la defensa de las mujeres están en peligro porque alguien que ha tenido o tiene pene es necesariamente una amenaza, ¿no? Por eso hablo de esencialismo, en cómo entienden la sexualidad y la violencia, ¿no? Y luego, bueno, evidentemente la reacción contra el trabajo sexual, contra la pornografía, también tiene un vínculo en cómo se concibe la violencia ahí, ¿no? Porque de alguna manera no se entiende que puede haber consentimiento, ahora que se habla mucho del consentimiento, no se entiende que pueda haber consentimiento, sino que toda mujer que trabaja toda mujer que hace trabajo sexual está sufriendo una agresión, ¿no? Ellas dicen todo el tiempo, no puedes consentir tener relaciones sin deseo. Eso es una cosa que a mí también me produce mucha sorpresa, ¿no? Porque el deseo es una cosa, bueno, si vino Clara Serra, ella trabaja mucho esta cuestión, ¿no? Entonces supongo que lo habrá afinado más que yo, pero como que el deseo es una cosa tan inaprensible que de repente pensar que cualquier tipo de relación sexual donde no haya, es que no sé muy bien cómo definir el deseo exactamente, ¿no? Porque a veces pasa mucho, tú empiezas una relación, luego de repente no te apetece, pero dices, bueno, voy a acabar porque estoy diciendo cosas un poco No, sí, es que además hay una, como se que todo es empezar, ¿no? Bueno, pero que todas estamos ahí y yo no tengo por qué interpretar que cuando yo estoy, pues mira, realmente no me apetece tanto como antes, pero voy a seguir, pues yo no voy a interpretar que eso es una violación. Vamos, no quiero interpretar que eso es una violación, porque también limita mucho mis posibilidades. Pero bueno, eso llevado al ámbito del trabajo sexual tiene consecuencias más graves, porque de alguna manera también lo que estás diciendo es que si todas las trabajadoras sexuales cuando ejercen están siendo violadas, bueno, las trabajadoras sexuales que se dedican a eso, porque el trabajo sexual también es la pornografía o lo que sea, pero bueno, de alguna manera, ¿cómo pueden ellas denunciar que han sufrido una agresión sexual? Que les cuesta muchísimo, que claro, los jueces que no las admiten. No las admiten. Entonces, digamos, esos discursos tampoco ayudan porque refuerzan esa imagen, ¿no? Entonces, bueno, eso ha generado también en relación al trabajo sexual como
muchas polémicas, supongo que también las habréis vivido. En Madrid han sido muy fuertes y incluso en algunos lugares se han organizado manifestaciones. Yo que sé, en el Raval de Barcelona hubo una manifestación de esta versión del feminismo, que es en el Raval es donde ejercen muchas trabajadoras sexuales de calle. Entonces, imaginaros trabajadoras sexuales de calle viendo una manifestación donde hay gente que está de alguna manera lanzando gritos contra lo que ellas hacen, ¿no? Contra lo que ellas están, con el trabajo que están haciendo para alimentarse, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy agresivo. En Sevilla también nos contaban las compañeras de prostitutas de Sevilla que han ido a manifestaciones del 25N y ha habido gente que ha intentado sacarlas de la manifestación y que las abuchean. Entonces, como es un nivel de violencia que realmente, o sea, resulta sorprendente, no en una manifestación contra la violencia, pero bueno. Ese ambiente, digamos, esa guerra cultural, porque a veces esos tonos que tiene esta cuestión de la sexualidad, yo también me lo pregunto mucho, ¿qué hay en la sexualidad que genera esa movilización? O sea, que la gente se vuelva guerreros, que estén dispuestos a salir a la calle, a escribir tweets, o sea, no hay otras cuestiones que tengan que ver con la explotación laboral o con desastres medioambientales que provoquen una reacción tan visceral de la gente. ¿Qué hay en la sexualidad? Y además, ya que somos feministas, quiero decir, también nos hemos intentado dedicar a decir que, o sea, que la sexualidad tiene que ser desacralizada, ¿no? Que no podemos poner tanto acento en eso porque va contra nuestra propia liberación, ¿no? Pero bueno, luego si queréis abundaré más en esa cuestión. Pero bueno, para cerrar y tal, diría que eso, una ola maravillosa que hemos disfrutado muchísimo y nos lo hemos pasado muy bien movilizando, yo con millones de personas, bueno, no sé si millones, pero casi en Madrid, un alcance de ciertas discusiones que había que dar y las hemos dado, y luego, digamos, como una especie de cierta sensación como de cierre de esa potencia política que también tenía que ver con momentos de unidad muy fuertes, ¿no? De donde no se visibilizaba tanto las discusiones estas del trabajo sexual o de la ley trans, y luego como una sensación ahora como un poco de cierre, ¿no? Que está pasando algo que ya el feminismo no mola tanto, quizás, como hace un par de años, ¿no? Igual a la gente ya le empieza a costar más. Lo decíamos antes porque estábamos diciendo que hasta Ana Botín, en el 2019, no sé qué, dijo que era feminista. Lo que pasa es que ya no lo dice más, ¿eh? Porque yo creo que el feminismo ahora mismo es como mucho más polémico y más difícil. Polémico a veces para bien, digo, está bien que seamos polémicas, y a veces, pues, por discusiones que se nos escapan un poco de las manos, como esta cuestión trans o la cuestión del trabajo sexual. Y también, si queréis luego lo hablamos más, pero la consecuencia más evidente ha sido la producción legislativa. Por un lado, los intentos de criminalización del trabajo sexual. Ya sabéis que en la ley del sí es sí habían unos artículos referidos al trabajo sexual, la tercería locativa y el proxenetismo no coactivo. Una es que se intentó penar otra vez, porque eso lo sacó el PSOE de la legislación en el 96, creo que es, que esté penado las personas que reciben, cualquier persona que recibe dinero de la prostitución, haya o no coacción, ¿no? Porque el proxenetismo se supone que hay un tipo de abuso de poder o de coacción. Y intentaron colar ese artículo para que fuera cualquier persona. Entonces las trabajadoras sexuales decían, bueno, esto puede penalizar en nuestro ámbito más inmediato, desde un hijo a mi marido o a mi novio o a quien sea, ¿no? Que está recibiendo dinero al casero. Al casero. Bueno, en la tercería locativa es eso, es cualquier persona que esté alquilando un sitio o reciba dinero por prestar una vivienda o un lugar para el ejercicio de la prostitución, también va a estar penado, ¿no? Que además, bueno, eso luego lo hablaremos más, pero hay como una fe constante en que la ley va a hacer una gran transformación en muchas cuestiones, y esto precisamente, esto de la tercería locativa, tú leías algunas entrevistas que les hacían, o sea, eso iba contra los que tienen burdeles, ¿no? Que alquilan, o sea, que para eximirse de la prohibición, lo que hacen es alquilar habitaciones a las trabajadoras sexuales, ¿no? Esa es la figura legal, digamos, como hostales.
Bueno, penalizar la tercería locativa estaba pensado para ir contra los burdeles, y los de los burdeles ya tenían pensado, o sea, cómo evitar la ley. Ahora mismo no me acuerdo cómo era, pero quiero decir que eso ya no les iba ni a afectar. O sea, nosotros estamos discutiendo si este artículo sí o ese no, y para lo que está pensado es que ya ni va a funcionar. Entonces, bueno, eso es curioso. Y como sabéis, al final, estos artículos cayeron de la ley del CSI por la oposición de todos los socios de gobierno, los socios PNV, Esquerra, En Comú, bueno, todos. Pero Esquerra propuso un artículo que es este de la prohibición de los anuncios de la publicidad de prostitución. Eso acabó en la ley de una manera un poco extraña. Y precisamente esta mañana, por ejemplo, en Madrid había una protesta contra el Ministerio de Consumo, que es el que está, digamos, haciendo cumplir esta ley. Y las trabajadoras sexuales se quejan de que, bueno, pues que eso está dificultando su trabajo, que muchas se tienen que ir a ejercer fuera, que ahora están más supeditadas, como no pueden encontrar los clientes de forma autónoma, pues a ir a trabajar para terceros, que es justo lo contrario de lo que queremos conseguir, ¿no? Que si alguien tiene que ejercer, lo haga con la mayor autonomía posible, como en cualquier trabajo en realidad. Y bueno, y esa ha sido una de las consecuencias de la ley. No sabemos qué pasará esta legislatura. El PSOE recogió estos artículos y dijo que va a hacer una ley propia, que no pasó. Y esta legislatura no sabemos si se va a reiniciar esta cuestión o no, pero ha quedado pendiente. Y luego, pues otra de las consecuencias negativas, luego si queréis lo explicamos mejor o hablamos más de eso, es digamos una cierta discusión que tiene que ver con la cárcel o las penas como solución a la violencia sexual, ¿no? Sí, que se habló a partir de la ley del CSI, pero que resurge constantemente en los debates públicos. Me enrollo mucho, ¿no? No. Sí. Bueno, ahora te pregunto yo. Des del teu punt de vista, quin és el discurs que sobre la violència de gènere està calant en la societat? Perquè tots els estudis sociològics indiquen que n'hi ha un percentatge molt alt de la població que està en contra de la violència de gènere. Cal pensar que estan en contra dels assassinats masclistes, no? Però fins a quin punt creus que percebim, que la societat percebeix que nosaltres som part del problema? Que és la societat, és aquesta societat la que genera el caldo de cultiu per a que arraiguen aquests comportaments ultramasclistes, no? O creus tu que realment la gent, quan diu que està en contra de la violència de gènere, està pensant la violència perquè existissin males persones, masclistes recalcitrants, violents, assassins? I si és així, tal vegada aquesta és la causa de que prioritzem fonamentalment la demanda de mides penals en lloc de mides preventives o altres. I, bueno, evidentment tu ja ho has dit, però gràcies al moviment feminista, a l'activisme feminista, la violència de gènere ha deixat de ser una cosa privada i ha passat a reconèixer-se com un problema social. Això és un avanç increïble, no? Però en aquest moment, per a continuar avançant, creus que l'activisme feminista actual en el terreny de la lluita contra la violència de gènere ens afirma, ens empodera o ens despotencia al conjunt de les dones? Bueno, son muchas preguntas y muy complicadas. No sé, yo creo que realmente que todas las cuestiones que tienen que ver con la violencia machista realmente son muy complicadas porque intervienen como muchos elementos a muy diferentes niveles, ¿no? Primero, evidentemente, una sociedad que es muy violenta en algunas cuestiones,
bueno, España está más pacificada que otros lugares de Latinoamérica o del mundo, también hay que reconocerlo, pero la violencia, yo creo que la violencia machista en parte es como la punta del iceberg de una serie de violencias que a veces no están configuradas como violencia machista, pero que están atravesadas por el género, ¿no? Precisamente todo el sistema que hemos desarrollado de manera legal, digamos, para luchar contra la violencia de género, por ejemplo, en el caso de si una mujer va a denunciar, pues esas mujeres no son tratadas igual si eres una mujer blanca de clase media que si eres una inmigrante sin papeles. Para muchas inmigrantes sin papeles o mujeres trans, ir a denunciar a veces implica confrontarte, digamos, con esa parte del sistema o de la policía que tú vives como en tu cotidianidad como parte de la violencia que recibes. Entonces, claro, si tú, por ejemplo, son una migrante sin papeles, sabes que si luego toda la construcción de eso, ¿no? Porque evidentemente las migrantes aquí, y sobre todo sin derechos, son las que, digamos, son el punto más débil, ¿no? De esta cadena. Pero claro, si tú vives que la policía es una amenaza, que son los que te pueden expulsar del país, que incluso si consigues denunciar y hay juicio y pierdes el juicio, puedes ser deportada, que eso se traslada a muchos otros ámbitos, ¿no? Por ejemplo, la lucha contra la trata, pese a toda la propaganda, es también una política de restricción migratoria. O sea, si os fijáis, o sea, hay mujeres que han acabado en los CIES. De hecho, los estudios que hay sobre las mujeres que están en los CIES, la mayoría o son trabajadoras sexuales o son migrantes trabajadoras sexuales, o son mujeres que además la mayoría han recibido violencia de género, que dices, bueno, pues a toda esta violencia que sufren, el CIE, digamos, es otra violencia más, ¿no? Ser encerradas sin haber cometido ningún delito, además, que yo no digo que los delitos justifiquen el encierro, o determinados delitos, pero bueno, en cualquier caso, en esta situación es mucho más sangrante, ¿no? Un CIE es donde muchas veces se encierra a la gente simplemente por el hecho de cometer una falta administrativa, que es no tener papeles. Entonces, claro, todos esos puntos en los que la sociedad o la institución o cómo estamos organizados ejerce violencia sobre mujeres, eso no se concibe como violencia de género, pero está totalmente atravesada por esa cuestión, ¿no? La violencia que reciben las mujeres trans, también de las instituciones o de la policía, hacen que no vean a esa policía como la que va a defender sus derechos o la que va a defenderlas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, claro, la violencia es una cuestión como muy compleja, que como os decía antes también es la punta del iceberg, es lo que te recuerda tu sujeción, digamos, en el orden de género, y que, digamos, tenemos como una especie como de trabajo a la hora de producir discursos que consigan, yo creo que es complicado, pero frente a esta idea del terror sexual, o luego lo comentaremos un poco más porque creo que es importante, esta forma de concebir la violencia como vinculada a esas ideas esencialistas que decía antes, no, los hombres son una amenaza para las mujeres porque siempre quieren dominarnos, pues lo que tenemos es como un reto, ¿no?, de vincular estas violencias de alguna manera, ¿no? Vincular la violencia machista con otras violencias que se producen sobre las migrantes sin papeles, con las violencias policiales, la violencia contra las activistas. El feminismo estos últimos años es curioso porque no se sabe mucho pese al interés que ha tenido el feminismo, pero hay un montón de feministas encausadas en Manresa por bloquear una estación de tren, en un 8M, en Andalucía, pues no sé, o sea, hay muchísimas feministas encausadas. Entonces digamos que hay una represión policial estatal contra el feminismo que parece que no encaja muy bien en la apropiación que hace del feminismo, por ejemplo, el gobierno, ¿no? Que este es el gobierno más feminista de la historia, bla, bla, bla. Bueno, pues hay gente encausada por luchar por el feminismo, pero bueno, en cualquier caso, como ver que tenemos como ese reto como de vincular esas violencias para que no parezca, como decía Sisa, que la violencia machista es como una cosa de algunos hombres malos o hombres desviados. Creo que también el feminismo sí que ha hecho un esfuerzo, lo que pasa es que luego a veces en los medios de comunicación no se refleja, o en los discursos de la política institucional, porque se tiende a simplificar esos mensajes que llegan mejor y porque realmente es un discurso que yo creo que no solo es más sencillo y se entiende mejor, sino que tiene más réditos políticos, ¿no? Que es esta identificar como unos hombres malos que en realidad si acabamos con ellos, pues
se acaba el problema, ¿no? Si los encerramos a todos, ya está, se acaba el problema. Y bueno, ya sabemos que eso no tiene ningún sentido y no es la solución. Y que sin embargo, ahora no sé qué iba a decir. En blanco. Lo de penalizar más o en lugar de defender otros derechos. Sí, o sea que es que a pesar de que el feminismo ha estado como muchos años diciendo no es una cuestión de hombres malos que se puedan señalar y separar de la sociedad, sino que es una cuestión estructural, luego a la hora de pensar, vale, si es un problema estructural, ¿cuáles son las soluciones que podemos concebir para un problema estructural? Claro, para un problema estructural, pues igual la cárcel o solo la cárcel o cómo está concebida la cárcel no funciona, ¿no? Entonces, claro, de alguna manera yo creo que eso tiene que ver también con esta idea que he dicho antes como de, bueno, no sé si lo he dicho, lo he pensado, del solucionismo. La política institucional funciona así, ¿no? Alguien dice, bueno, hay un problema con esto, se genera un pánico social o un debate social en los medios, etcétera, o hay movilizaciones que apuntan hacia ahí, ¿no? La violencia de género, la violencia sexual es un problema social, ¿vale? Y entonces los políticos dicen, vale, pues tenemos que dar una solución. Ah, pues, ¿qué hacemos? Vamos a hacer una ley. ¿Y qué ley vamos a hacer? Pues una ley penal, fundamentalmente, primero porque es más barato. Una ley penal no necesitas presupuesto, la impones y se aplica. Y entonces parece que has hecho algo para solucionar ese problema. Y claro, nosotras sabemos que más penas de cárcel no acaban con la violencia sexual, tal como se enfoca el problema, precisamente el sistema judicial es un sistema que revictimiza, que no trata bien a las mujeres, que es machista, que también genera una especie de violencia sobre las mujeres que van a denunciar, ¿no? Entonces, claro, para nosotras elaborar ahí un discurso que diga, oye, que tenemos este problema, que queremos que pare, y que eso se traduzca en medidas que realmente, no digo ya medidas institucionales, sino que nosotras seamos capaces de inventar, generar otros espacios, otras medidas que no vayan exactamente por la cuestión institucional o legal o penal, ¿no? Eso siempre es mucho más complicado. Y sí que sé que están sucediendo un montón de cosas. Hay un montón de grupos feministas que acompañan a mujeres en cuestión de violencia sexual o de género. O sea, hay grupos de apoyo mutuo, hay acompañamiento. Ya puede ser formal como a veces informal. Pues si ahora una amiga te dice, mira, me ha pasado esto, de repente hay un montón de mujeres dispuestas a acompañar esos procesos, que igual eso no era tan habitual antes. Yo creo que eso es súper importante, pero que está fuera, digamos, del solucionismo de, bueno, esta ley va a acabar con la violencia. También es verdad que a veces decimos, bueno, queremos más medidas preventivas. Yo tampoco sé muy qué son las medidas preventivas. Sé que, por ejemplo, hay un trabajo muy importante que es educativo en las escuelas, que tiene que ver, por ejemplo, con la educación sexual, que es un debate que arrastramos, es un problema que arrastramos de hace un montón de años, ¿no? Que se ha introducido en 25.000 leyes que dicen que se proclama que va a haber educación sexual en las escuelas y no hay. O sea, hay, pero fuera de los pensums que no son oficiales, etcétera, ¿no? Como charlas extraescolares, etcétera. De hecho, hace poco hubo esa polémica tan fuerte con lo del PIN parental de Vox, os sonará, porque bueno, fue en Murcia, pero bueno, en cualquier caso, la idea era que los padres tenían que autorizar las clases extraescolares que iban sobre educación igualitaria o educación sexual, que es, por cierto, una de las grandes batallas de la extrema derecha a nivel mundial. Entonces, también tú ves la dimensión del problema, porque si ellos están tan enfocados en que eso no suceda, es porque realmente es importante. Yo sí pienso que eso es importante. Y claro, y también es verdad que se genera una guerra cultural, que hay de repente manifestaciones a favor, manifestaciones en contra. La ministra de Educación que dice que lo judicializa porque lo ha denunciado, porque eso es ilegal. Y hay un gran debate y que creo que también es interesante como feministas pensar cómo redirigimos estas guerras culturales hacia los lugares que nos interesan. Y en este caso, por ejemplo, vale, el PIN parental no sirve si tú pones la educación sexual igualitaria dentro del programa oficial de la educación, que no se hace y no se ha hecho.
Entonces, si tú lo haces así, el PIN parental no existe y además lo que tendría que haber es otro gobierno que cambiase la ley, que también es posible, porque la ley educativa, cada gobierno, cada dos gobiernos hacen una nueva, ¿no? Pero bueno, también es verdad que cuando tú produces avances siempre es mucho más difícil de revertir. Eso también lo hemos aprendido con la ley del aborto, por ejemplo, ¿no? La reforma de Zapatero, de Viviana Ido también, para reconocerlo. Fue así, ¿no? Hubo una gran oposición a la reforma de la ley del aborto, pero brutal. Manifestaciones en Madrid de millones de personas. El PP hizo campaña diciendo que iba a acabar con esa ley del aborto y no la consiguió revertir. Le hicimos dimitir a su ministro y ahora, a día de hoy, pusieron una demanda frente al Tribunal Constitucional para declararla inconstitucional, que no había salido la sentencia hasta hace 2 días. O sea, han estado 15 años que no sabían qué hacer con eso porque era un quilombo. Y ahora el PP dice que está a favor del aborto, de la ley. Entonces, bueno, pues que es verdad que a veces conseguimos avances, es verdad que con mucha pelea y mucha movilización para protegerlas, pero que son difíciles de revertir. Entonces, bueno, pues reenfocar, vale, medidas preventivas sí pueden, al menos, dan lugar al tipo de sociedad al que nosotras queremos ir. Y a veces, pues las medidas que están destinadas a meter más gente en la cárcel no están construyendo la sociedad que nosotras queremos, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí, desde toda esa idea del feminismo antipunitivo, que lo que se está preguntando es cómo sería una sociedad que no le hiciera falta la cárcel. No digo, evidentemente, que esto vaya a pasar mañana, pero bueno, la cuestión es que si tú te planteas esa cuestión desde ese lugar, lo que estás intentando o lo que estás empezando a pensar es un montón de cosas que se pueden hacer más allá de meter gente en la cárcel. Y bueno, no sé, porque yo es que no me estoy mirando los apuntes y estás estupendo. Bueno, has entrat diverses voltes en el tema de la sexualitat. Com expliques que la Fiscalia informa, ens diu que més del 80% de les agressions sexuals es produeixen en l'àmbit familiar i pròxim de la víctima. És a dir, en un àmbit conegut de la víctima, més del 80%. I el discurs dominant és que les dones hem de protegir-nos de les persones desconegudes. Ese és el discurs que ens transmetís la premsa, les institucions. Quines repercussions socials creus que comporta en relació a les dones? O sigui que estem pendents de tindre por d'eixir al carrer, que és de lo que en realitat la por que ens inoculen, no? Després està el fet de que n'hi ha fets detestables, ignominiosos, agressions en l'espai públic, però ens imposen sobre la base d'aixòs fets un terror sexual insoportable. Quina relació creus que té aquest discurs de terror sexual en aquesta posició patriarcal de la que tu parlaves abans, de que la sexualitat és potencialment perillosa per a les dones? I l'altra pregunta seria com lluitar contra les agressions sexuals sense reafirmar aquesta idea de perill en la sexualitat, perill de les dones per la sexualitat, i com evitar que ens embargue aquesta idea d'irrecuperabilitat davant d'una agressió sexual, aquesta idea de que el pitjor que ens pot passar o li pot passar a una dona és que siga agredida sexualment i a més ha de quedar traumatitzada, i el discurs és que no podem eixir d'ahí. Haces unas preguntas muy difíciles. No, a ver, esta por ejemplo de cómo, bueno, lo que he comentado antes un poco también es esta idea de
una especie de paradoja, ¿no? De cuanto más sacralizamos, o sea, cuando estamos intentando advertir de que las violencias sexuales tienen consecuencias en la vida de las mujeres, porque las tienen, a veces la manera en la que se está haciendo, también muy alimentado por cómo funcionan los medios de comunicación, ¿no? Sobre la base del amarillismo, del escándalo, etcétera, y también cómo funcionan las redes sociales, que si os fijáis, posicionan mejor los discursos más polarizados, más escandalosos, ¿no? Que eso también alimenta, por ejemplo, la parte negativa de cómo hemos tenido debates feministas estos últimos años, ¿no? Como con mucha virulencia. Este tipo de discursos, o sea, la idea es, o sea, que la pregunta es muy buena, es cómo posicionamos discursos contra la violencia sexual sin tirarnos piedras sobre nuestro propio tejado, de alguna manera, ¿no? Pero yo os digo, esta pregunta yo no tengo la respuesta. Quiero decir, es una pregunta que yo creo que hay que lanzar a los grupos de base, lanzar al movimiento feminista o a los movimientos feministas para que haya una discusión sobre esas consecuencias, digamos, negativas de cómo se está representando la violencia en los medios en los últimos años, ¿no? Incluso qué discurso producimos nosotras sobre la violencia estos últimos años por las consecuencias negativas que tiene que tener, o sea, que está teniendo. Yo creo que una es esta de alguna manera estamos luchando contra la violencia sexual y a veces parece que reforzamos los terrores sexuales. Entonces, os pongo un ejemplo muy fácil. ¿Fue este verano, no? El anterior. Hubo unos casos supuestamente de pinchazos en discotecas, creo que era del País Vasco, y luego se extendieron a un montón de sitios. Y luego, bueno, las evidencias decían que no, o sea, igual se estaba pinchando a la gente, claro, pero no se estaba inoculando ninguna sustancia, que es imposible que una sustancia inoculada de forma rápida en una discoteca te produzca lo que ahora se llama sumisión química. Yo creo que lo de la sumisión química también es un ejemplo que nos sirve para entender cómo funcionan estos terrores sexuales. O sea, la gente... A mí el otro día me contactó una empresa por Instagram para decirme si yo quería promocionar unos vasos que están haciendo con tapa para ir a las discotecas. Vale, entonces, claro, ahí es un tema súper complicado, pero la evidencia toxicológica sugiere que la mayor parte de abusos sexuales que ahora se dicen que están realizados bajo sumisión química no es porque te metan algo en la bebida, es porque a veces las mujeres salimos, nos emborrachamos o nos drogamos por propia voluntad y hay alguien que abusa de esa situación de vulnerabilidad para agredirnos sexualmente. Eso no quiere decir que estén legitimados para hacerlo. O sea, lo que nosotras a veces, porque claro, muchas mujeres llegadas a esa situación piensan, si voy a denunciar y digo que me he drogado, me van a echar la culpa. Y es que tienes razón, me van a echar la culpa. Y eso va a salir en el juicio y te van a criminalizar, te van a desprestigiar, van a hundirte. Entonces, claro, igual... Claro, aquí tenemos el deber de decir, mira, te puedes drogar, te puedes emborrachar, puedes hacer lo que te dé la gana y eso no legitima a nadie para abusar de ti. Entonces, es una discusión complicada, pero igual hay que tenerla, porque cuando normalmente, bueno, hay pruebas, los estudios toxicológicos de los hospitales dicen que la mayor parte de personas que no se acuerdan de una agresión sexual de este tipo no es porque les hayan echado algo en la bebida. Entonces, bueno, ahí hay una discusión. Todas estas cuestiones a veces son muy complejas y también muchas veces tenemos miedo de abrirlas porque te llevan a lugares donde tienes que hacer matizaciones, donde tienes que abrir discursos que, pues, sinceramente, los medios de comunicación a veces no son los mejores lugares para abrirlos y las redes no te cuento. Y también los abres, estás legitimando a los agresores, estás legitimando... Entonces, bueno, también hay algo que tiene que ver con cómo se producen las discusiones, que es difícil de dar, si tienes que dar matices o tienes que hablar de una cosa que es como compleja, ¿no? Pero lo digo ¿por qué? Porque yo creo que a veces, bueno, no lo sé, pero sí que hablo con chicas más jóvenes y tal, que sinceramente están un poco aterrorizadas, o sea, que están yendo, digamos, a sus primeras experiencias sexuales pensando que es que les va a pasar de todo. Van con miedo. Entonces, bueno, una cosa sí que está bien que sepan, que es que les puede pasar cosas, ¿vale? Porque nos pasan cosas, eso lo sabemos. Vale, entonces, te pasan cosas, la cuestión es, vale, cuando te pasen esas cosas, que tienes que pensar que eso es lo peor que te ha pasado en la vida, que no vas a poder salir de ahí, que vas a quedar traumatizada,
o de que, bueno, te van a pasar cosas y vas a tener que sobreponerte. No estoy diciendo que sea culpa de la víctima, porque también es lo que cuando dices esto, te dicen esto. Bueno, esta idea de que la violación es lo peor que te puede pasar. La gente, es verdad que hay gente que se queda traumatizada, es una cosa muy grave, es una cosa que tiene que parar, no queremos que siga sucediendo, pero igual hay una forma en elaborar esos discursos que cuando estamos intentando que la gente entienda la gravedad de una violación o de una agresión, a veces estamos como reificando o sacralizando el ámbito de la sexualidad como si realmente es lo peor que te puede pasar en la vida. Y eso, no sé si me entiendes, es como paradójico, pero es malo para nosotras, ¿no? Los mensajes de los medios. Por ejemplo, eso, si haces o no vida normal, si estás o no traumatizada, es los que se utilizan los juicios para intentar desacreditar a las personas que denuncian agresiones sexuales, ¿no? Hacía vida normal, pero ¿cómo puede hacer vida normal si fue violada, ¿no? ¿Qué dicen? Una frase del juicio de La Manada. Bueno, mandaron detectives privados para seguir a esta chica, precisamente para hacer un informe de qué tipo de vida hacía. Fuma, sale de marcha, toma café con los amigos. Esto para demostrar que no había sido violada. Vale, entonces, esto de que lo peor que le puede pasar a una mujer en la vida es ser violada y que después debe quedar dañada irremediablemente, eso es un marco patriarcal que debemos desmontar, dando cabida a discursos donde se diga que eso efectivamente es muy grave y que también hay mujeres que quedan traumatizadas, sí. Pero, no sé, cómo generamos ahí un espacio como de autonomía o de ampliación también de la forma de relacionarte con la experiencia y cómo acompañamos a las personas o a nuestras amigas que sufren agresiones de una manera en que les ayudemos a salir de ahí, ¿no? En vez de decirles, vale, es que ya nunca lo vas a superar. Bueno, no sé, es una pregunta como igual compleja, pero que creo que tenemos que hacerlo, ¿no? Perdona, Nuria, es que también pasa con menores, con los abusos infantiles. O sea, cuando son muy chiquis, a ti te ha pasado algo, tú ni te acuerdas, pero claro, luego te van a llevar por el camino del recuerdo de algo que ni siquiera te acuerdas, ni emocional ni mentalmente, ¿no? Es un poco parecido, o yo creo que es una estructura parecida a ese, y es el sacralizar la sexualidad. O sea, la sexualidad es un mecanismo de control de lo mejor que hay, porque si tú no tienes, para mí, si tú no tienes interés en el placer porque piensas que el placer no tiene que formar parte de tu vida y tú no puedes gestionar tu propio placer, sino que es un placer que te viene dado por una estructura que hay, cuanta más libertad en sexualidad implica más contacto contigo mismo y con tu deseo, y también obligatoriamente implica poner más límites a las otras personas porque tú antepones tu placer a la normativa, ¿no? Un poco, o sea, para mí, ¿no? En esto, y por eso creo que en los discursos de violencia sexual, tanto en todos los aspectos, tanto para mujeres como para menores, se alargan en el tiempo y se le da esa importancia que luego acaba lógicamente dañando a las propias personas. Una persona menor que no se acuerda de nada será grande y seguirá yendo a terapia porque fue abusada cuando tenía 3 años. O sea, está bajo lo mismo. El tema de la sexualidad, de hecho, cuando hablamos de menores, ese debate se ha tenido, y las personas que tienen debates en los que se dice, mira, igual lo de vamos a obviar que salgan en la prensa, vamos a obviar que no sé qué cosas, vamos a mover un poco esa visibilización del abuso al menor para que no le llegue al menor, porque el menor incluso no sabemos ni lo que ha sentido en ese momento. No creo, o sea, quiero decir, si a ti te tocan y te rozan y te hacen cosquillas, igual que se lo haga, ¿sabes? Pero no se puede debatir eso públicamente porque con lo que tú dices, si sueltas eso incluso te pueden decir, hombre, ¿qué estás a favor de la pederastia? Total. ¿Sabes? Y tú dices, escúchame, céntrate un poquito que estamos hablando de las personas que la han padecido, ¿no? Y para ellas igual hay que replantearse el mecanismo de soporte. Sí, además eso es que es clavado en cómo entendemos y estamos produciendo las vivencias de las
víctimas, ¿no? De las personas que sufren abusos, que estás codificando lo que tiene que sentir, estás generando, ¿no? Como un relato que es el que la gente acaba asumiendo, y fijaros que a veces lo acabas asumiendo, las personas que sufren agresiones y denuncian, por ejemplo, acaban asumiendo esos relatos para ser creídas, para ser leídas por el sistema judicial y por el sistema, digamos, de reparación que está previsto, de ayudas sociales, etcétera, que tienen que ver con que tú encajes en esa imagen de buena víctima, ¿no? De una persona que ha quedado traumatizada, que tampoco era muy golfa, porque si es muy golfa tampoco entras ahí, o no, o una persona que se emborrachaba o se drogaba o lo que sea, tampoco encaja. Entonces, bueno, codificar las experiencias de las víctimas y además entender que solo hay una forma de vivirlo, yo creo que va también contra lo que queremos aquí, ¿no? A favor de lo que estamos luchando, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra de las cuestiones, por ejemplo, ese tema de las víctimas yo creo que también es importante. Es verdad que, por ejemplo, esa imagen de las víctimas, de cómo son, de que todas están viviendo la experiencia de la misma manera, está detrás también de la prohibición de la mediación en procesos penales, tanto en la ley de violencia de género, sabéis que esto ya es desde el 2004, ¿es la ley? Pero ahora la ley del sí también ha cogido eso y también está prohibida la mediación en casos de agresiones sexuales. Entonces, claro, eso, por ejemplo, dificulta los procesos. Ya no es que esa herramienta de la mediación penal desaparezca, sino que está dificultando de alguna manera los procesos de justicia restaurativa que se están dando en algunas comunidades. No es uniforme en todo el Estado. En Valencia, de hecho, hay bastantes experiencias, tengo entendido, que Yo no la conozco. Bueno, eso es que entrevisté el otro día a una jueza que se llama Carmen Gil. Claro, sí, pero esa entrevista la podéis encontrar en contexto. Yo creo que es bastante interesante lo que dice ella. Precisamente como jueza ve muchos casos de violencia sexual y de género, etcétera, y entonces ella reconoce que el sistema judicial revictimiza y por eso ella está a favor no solo de la mediación sino de la justicia restaurativa, que de alguna manera lo que intenta es poner a la víctima en el centro, ¿no? O sea, como si tú en el juicio, y por eso yo creo que también muchas mujeres no denuncian, no importa o sea, en realidad no importa la verdad, lo que importa es si tú puedes probarlo. Entonces, claro, el proceso de prueba normalmente muchas veces es muy difícil, ¿no? Sobre todo en el caso de agresiones sexuales, donde igual estás sola y es tu palabra contra la de la otra persona, ¿no? Entonces, en ese caso, el tipo de indagación que se hace, que es, ¿no?, de preguntar a la víctima, preguntarle muchas veces, ponerla en cuestión, etcétera, es una nueva violencia que se ejerce sobre las mujeres, ¿no? Y por eso muchas no denuncian. Sin embargo, la justicia restaurativa, que son procesos que se están dando, ya digo, en Navarra, por ejemplo, en el País Vasco, y en Cataluña y en Valencia. Esos son los ejemplos que ella puso. O sea que igual estaría bien que... Nosotros habíamos hablado de que al año que viene igual Carmen Gil venía. Pues muy bien, además es muy buena hablando y muy divertida. Carmen Gil. Bueno, y tener una jueza que te está hablando un poco, poniendo en cuestión la cárcel, por ejemplo, incluso el sistema penal, una jueza de penal, pues yo creo que es bastante potente, ¿no? Y que tiene un conocimiento de primera mano, ¿no? Que a veces una cosa es que te digan a ti, bueno, tú no tienes ni idea, pero una jueza es más difícil, ¿no? Bueno, ellas están a favor de estos procesos y ella decía, nosotros estamos luchando contra esta prohibición de la mediación porque de alguna manera, además fijaros que la mediación está prohibida solo en casos de violencia de género y solo en casos de violencia machista. Entonces ella decía, se pueden producir casos de mediación, por ejemplo, de justicia restaurativa, no de mediación penal, pero sí de justicia restaurativa, se están dando encuentros entre víctimas de ETA y miembros de la banda que fueron condenados por violencia, incluso a veces los que perpetraron la violencia contra tu propia familia, por ejemplo. Y en cuestiones de violencia de género se supone que las mujeres quedan anuladas, no saben lo que les importa o no saben lo que quieren, entonces no pueden participar. Yo creo que eso también forma parte de esta concepción que hace flaco favor, digamos, por lo que el feminismo lucha, ¿no? Que es por aumentar los ámbitos de autonomía de las mujeres en todos lugares, ¿no? Es verdad que, y ella también matiza, que puede ser que hay veces, ¿no?, que en procesos de violencia de género puedes estar amenazada o realmente, ¿no?, se dan relaciones de poder donde pues, a las mujeres les cuesta salir porque muchas veces ni se dan cuenta de que están en esa posición. Pero bueno, que no todas son iguales, no todas lo viven igual y que hay que ampliar un poco también el margen de cómo
sea, que dejarles espacio también para que puedan decidir si quieren participar en procesos de este tipo, ¿no? Pues ja, per a finalitzar, faria una pregunta i ja parlem totes i tots. Tu apostes per un feminisme de les de abajo. Pots desenvolupar un poc més aquesta idea? Yo creo que si miramos también en lo que consideramos las principales conquistas o los principales debates, no lo que consideramos nosotras, ¿no? Que hemos hablado del cambio cultural, del empoderamiento, digamos, de la capacidad de ampliar la capacidad de lucha de las mujeres y las jóvenes, etcétera, sino si miramos a lo que se ha vendido públicamente como las conquistas de esta legislatura, bueno, aparte de la ley trans, que para algunas lo es y para otras no, pues por ejemplo se ha dado mucho acento a la ley del sí es sí, que tiene una parte de ayuda a las víctimas, de que te puedan acceder a esas ayudas sin necesidad de denunciar. O sea, tiene una parte no penal, ¿no? De creación de centros de 24 horas, etcétera, que por otra parte es la parte que necesita financiación y por tanto, por ejemplo, no se ha implementado, por ejemplo, centros de atención 24 horas, creo que eso se han generado en 2 comunidades. Sin embargo, la parte penal es la que se implanta inmediatamente y se ha generado unos debates sociales que yo creo que contraproducentes porque realmente se ha puesto mucho acento en las penas de cárcel, ha sido instrumentalizada por la derecha, bueno, como ha desencadenado un discurso público que realmente creo que ha tenido consecuencias negativas, ¿no? Aparte de lo que pensemos de la ley, que bueno, si queréis lo podemos hablar, pero no me voy a meter mucho en eso, porque la ley sí que es verdad que en la parte penal también tiene algunos elementos de tipo punitivista, aunque no se hayan vendido así. Pero bueno, aparte de eso, bueno, pues la gran conquista es una ley penal cuya parte, digamos, no penal, casi nadie ha sacado pecho de ella, curiosamente, ¿no? Ni siquiera el Ministerio de Igualdad lo ha reivindicado con suficiente fuerza cuando era la parte más interesante de la ley. Luego todas estas leyes, digamos, o intentos de penalización de la prostitución han tenido mucho espacio mediático. Luego hay una ley que no se ha llegado a aprobar, pero que estas cuestiones yo creo que están cogiendo cada vez más relevancia pública, que es la cuestión de las leyes de paridad. El PSOE propuso una, no se llegó a aprobar y la van a rescatar esta legislatura, que además tiene el Ministerio de Igualdad. Y es una ley que impone cuotas en los consejos de administración de las empresas, en los partidos, en ámbitos privados, también de colegios, de médicos, colegios de no sé qué tal. Entonces, bueno, una ley de paridad que evidentemente precisamente nos sirve para entender qué tipo de feminismo tiene más espacio en los medios, ¿no? Que es un feminismo, como decíamos antes, liberal, que entiende la igualdad, ¿no?, de las mujeres dentro de cada clase social. Pero que haya mujeres en los consejos de administración de las empresas no va a mejorar las condiciones laborales de las mujeres que están trabajando, empleadas en esas empresas, ¿no? La mayor parte de estas leyes tienen consecuencias, o pueden llegar incluso a tener consecuencias negativas para esas mujeres, digamos, que están más abajo o son más pobres, yo qué sé. Pues la ley de violencia de género, bueno, ahí habría otra discusión, pero se puede hablar de cómo la cárcel refuerza estas violencias sociales que hemos dicho, ¿no? Refuerza el tipo de sociedad en el que no creemos. Otro ejemplo que parece un poco chorra, pero bueno, se propuso esta baja por regla, que dices, bueno, pues vale, sí, una baja por regla está bien, todo lo que sea ampliar derechos y bajas, pues está muy bien. Pero hemos estado discutiendo de las bajas por reglas y no estamos hablando, por ejemplo, de las enfermedades laborales no reconocidas de todos los sectores de cuidados o de los sectores con menores retribuciones y más explotados, que hay además luchas feministas, de sindicalismo feminista muy potentes dándose en ese sector. El trabajo de cuidados, bueno, las trabajadoras domésticas, sí se ha aprobado una mejora, pero eso es otra discusión que tendríamos que matizar mucho para decir, vale, se ha avanzado algo, pero no tanto como parece. Pero, por ejemplo, las enfermedades de las Kelly, de las camareras de piso, ¿no?, que tienen muchos problemas de todo tipo, musculares, de espalda, de manos, etcétera. Enfermedades laborales que no se han reconocido, de las empaquetadoras de productos agrícolas, de jornaleras, etcétera. Hay un montón de enfermedades que ellas están reivindicando que se reconozcan. Tienen muchos problemas para conseguir bajas laborales y bueno, pues estamos discutiendo las bajas por reglas, que se las va a poder coger
que yo no digo que esté mal, pero se las va a poder coger un sector de la población que tiene trabajos estables y que no te van a echar por cogerte una baja por regla, porque una trabajadora doméstica se coge una baja por regla, igual no vuelve a trabajar ahí. Entonces, claro, o una jornalera que están contratadas por semanas o por... Entonces, bueno, como que hay una cuestión de mirada de cuál es el feminismo hegemónico ahora. Yo creo que es un feminismo más pues de clase media, o clase media alta, lo que queráis, que igual no está teniendo en cuenta las condiciones de las que están más precarias, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta es, bueno, ¿y cómo hacemos eso? Porque tampoco es una... O sea, yo considero que la gente tiene que organizarse para luchar por su situación. Entonces, no es que tú te vas a organizar por ellas. La cuestión es cómo generamos espacios, yo creo que los hay, espacios donde podamos confluir con migrantes sin papeles, con trabajadoras sexuales, con trabajadoras precarias de todos los sectores, y cómo componemos desde ahí un feminismo desde las de abajo, acompañando esas luchas y como cambiando la mirada, ¿no? De cuáles deberían ser las prioridades del feminismo en el que nosotras creemos si queremos cambiar la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, es un problema de organización, que creo que es el problema histórico de los movimientos sociales, ¿no? De cómo nos componemos, cómo organizamos las luchas, etc. Yo creo que eso ya se está dando, pero de una manera un poco igual más, a veces como difícil incluso, ¿no? Pero eso, componer un feminismo desde abajo pasa por generar alianzas y cambiar la mirada y proponer... sé lo que quería decir. Lo que decías tú de los problemas de agenda, ¿no? Que parece que ahora de repente estamos discutiendo, pues ahora una ley de no sé qué, estamos todo el rato discutiendo de leyes, discutiendo de polémicas institucionales, de, pues yo qué sé, si Sumar ha vetado o no a Irene Montero. O sea, como que el feminismo está discutiendo unas cosas que no es igual la agenda que nosotras queremos o no son nuestras prioridades. No sé, tenemos que generar espacios donde podamos discutir cuáles son nuestras prioridades. Yo creo que los primeros años de esta oleada, 2017, 18, 19, sobre todo 18-19 con las huelgas feministas, sí que teníamos una agenda, con las huelgas sí que conseguimos hablar de cuidado, de reproducción social y poner temas en la agenda que yo creo que antes no estaban, ¿no? O no de esa manera. Ahora en el País Vasco han hecho una huelga feminista de cuidados y también han conseguido introducir esos elementos. Entonces, bueno, sí lo hemos tenido y se ha perdido un poco en parte por esa cuestión quizás de la institucionalización, ¿no? De la gente peleándose por representar al feminismo en las instituciones, porque eso da capital político, ¿no? Tiene un capital político. Bueno, pues yo creo que muchas gracias. Teniu la paraula. Vinga, va, que són moltes coses. Quan hem estat parlant del tema de les violències i de la violència de gènere, el tema de que és una violència que ja ha eixit de l'àmbit privat, ja hem aconseguit que estigui en l'àmbit públic, en l'àmbit social, i ja també està calant la idea de que és una violència estructural. Ara ja ho diem tothom, no només les feministes, sinó que també el feminisme institucional, i tothom diu la paraula. És estructural. Però després d'això, què ve, no? Perquè, vale, ara ja dic, és un avanç, serà un avanç, però com treballem aquest problema estructural? Sí, va un poquet lligat a lo que jo plantejava. Som conscients de que el problema està en nosaltres, en la societat, en el seu conjunt. En les maneres com gratifiquem determinats discursos. No s'adonem, però tenim discursos cada dia que aquest marc patriarcal que tu dies enforteix aquest marc patriarcal i a vegades no s'adonem.
y es lo que tendrían que estar repensándonos, ¿no? Jo també pensé que n'hi ha un punt de no s'expliquen tampoc les coses com les lleis, per exemple. No? O sea, jo crec que n'hi ha una cosa que és que la gent entén que la violència de gènere és la llei contra la violència de gènere. No? O sea, no, la llei és una ferramenta que n'hi ha que explicar, perquè no és senzill entendre per què s'ha de fer alguna tan específic si hi ha una penalització contra la violència. Ja n'hi ha una llei penal, no? I no se fa aquest pas d'explicar, mira, quan hi ha bullying, el mecanisme de la violència és concret, n'hi ha que seguir aquests passos concrets perquè si no, no ataquem no sé què. Quan és violència, però explicar aquestes lleis perquè s'entenga que una llei és una ferramenta concreta per una cosa concreta i la violència de gènere estructural de la que parlem és molt més grossa que això. La ferramenta de la llei és solament una gota. I si jo no explique, m'és molt senzill agarrar-me al discurs de que heu fet una llei per a les dones. No n'hi ha... crec que és més senzill, construir-te una idea de que la llei i la violència de gènere és el mateix, entonces, claro, vosaltres el que voleu és fer-se les vostres pròpies normatives. No sé. Claro, es que de alguna manera hemos conceptualizado la violencia de género, que igual es necesario cuando tú estás pensando que hay que hacer una ley, pero si tú estás pensando en acabar con la violencia de género, puedes hacer un trabajo que vaya más allá de cómo conceptualizas una ley. Pero yo, por ejemplo, entiendo la violencia de género como aquellos lugares sociales donde confluye la violencia con el género, y normalmente son lugares donde una de dos, o ya hay violencia y entonces lo que hace el género es agudizarlo, por ejemplo, dentro de las prisiones, la gente que está presa, o de los CIES, etcétera, ¿no? O la explotación laboral. ¿Qué pasa con las mujeres temporeras de la recogida de los frutos rojos, ¿no? Que muchas son marroquíes, no sé qué, no sé cuántos? Pues que como se da explotación laboral en los trabajadores temporeros marroquíes o en los trabajadores del campo igual, pero cuando se interseca o se confluye con la cuestión de género, cuando son mujeres las que están explotadas, hay otros elementos que no hay cuando le sucede a los varones, ¿no? Que eso no quiere decir que no nos importe la explotación de los varones, porque eso creo que también es un ejercicio que tendría que hacer el feminismo, que no parezca como que, por ejemplo, te preocupa la trata con fines de prostitución forzada y no te preocupa la trata en general, ¿no? Es decir, cuando tú luchas, o yo cuando lucho contra la trata con fines de explotación de prostitución forzada, lo que no quiero es que haya trata para nadie, ni para hombres ni para mujeres, ¿no? Porque a veces parece como que sectoralizando así te estás dejando, ¿no?, fuera otros ámbitos de explotación. Y yo pienso que el feminismo es una herramienta que a partir de la explotación de las mujeres o de la subordinación de las mujeres, tú puedes entender mejor cómo funciona la sociedad e intentar que no haya explotación o que no haya violencia en todos los ámbitos, ¿no? Creo que eso es otro debate, pero que para mí es importante, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, que eso, como que la violencia, o sea, que la cuestión de género cuando se relaciona con otros elementos sociales donde se produce violencia, lo que hace es empeorar esa violencia. O a veces hay unas violencias que son concretas hacia las mujeres o las posiciones sociales asumidas por las mujeres, ¿no? Entonces eso también sucede. Entonces eso, claro, eso es mucho más difícil de explicar que hablar de violencia de género como lo que pasa el ámbito de la pareja y las parejas, ¿no? Es como se conceptualiza así, que además se deja un montón de cosas fuera, ¿no? Entonces, bueno, igual nuestra tarea es intentar entender eso, cómo funciona, y empezar a hablar de otras cuestiones que no se consideran que son violencia de género, pero que son violencia de género. Y ahí, bueno, para mí, que quiero ampliar el ámbito de lo institucional, me parece interesante. De hecho, cuando Vox dice, no, es que es violencia intrafamiliar, yo digo, es que me gusta lo de intrafamiliar, pero yo creo que la familia es un ámbito de mucha violencia. Entonces digo, igual lo podríamos usar y decir, claro, la familia es violenta, hay que acabar con la familia.
no es fácil, pero el feminismo lleva haciéndolo desde el siglo XIX, ¿no? Bueno, antes, si incluyes la Revolución Francesa. Quiero decir, no es fácil. Lo que tenemos que hacer primero es entender estas cuestiones, porque realmente, como tú dices, no son sencillas, pero tenemos que hacer el esfuerzo de sacar la cuestión de la violencia, de entender como una relación privada entre un hombre que es malo y golpea a la mujer y no sé qué. Y eso exige, por nuestra parte, pues un poco de estudiar, la verdad, suena un poco absurdo, pero tenemos que estudiar, tenemos que pensarlo y tenemos que empezar a generar nuestros propios textos, nuestros propios talleres, nuestros propios discursos, nuestros propios, no sé, los medios de comunicación, vale, son lo que son, pero hoy día un blog es muy barato de montar. Tenemos 800 editoriales alternativas. Claro, bueno, es que igual ese trabajo... El campo, el blog, el no sé cuántos, ya la vida privada ya olvídate, porque tu vida privada es dedicada exclusivamente a... ¿Qué es eso? Eso no existe. Porque si trabajas todo el día y tienes que hacer el blog por la noche... Pero te entiendo, ¿eh? Pues entonces conseguimos que la gente ponga cuotas y liberamos a gente para escribir, yo qué sé, no lo sé, no tengo la solución, pero quiero decir que es una tarea que tenemos que hacer, porque si no, si no, ni siquiera sabemos hacia dónde queremos dirigir el discurso, no digo ya conseguir la hegemonía, pero por lo menos tenemos que saber hacia dónde vamos y igual no estamos, yo creo que no estamos haciendo ese esfuerzo muy bien, o sea, como decía Isa, ¿no? Como que no sé qué, Vox ha dicho no sé más, todo el mundo, ¡oh, qué chungo! Pues yo qué sé, igual, mira, esto no me importa, no le voy a dedicar un minuto a pensar lo de Vox, no le voy a dedicar un minuto a pensar no sé qué historia, voy a dedicarme a intentar, ¿no?, analizar o redirigir esas cuestiones hacia, por ejemplo, hacia cuestiones materiales. O sea, yo creo que una de las claves también es relacionar la violencia de género con las condiciones de vida de las mujeres, empezar a poner las condiciones de vida de las mujeres en el centro, porque si tú no tienes papeles, derechos, no puedes denunciar, no sé qué, puedes acabar en un CIE y además, ¿no?, te haces más vulnerable a la violencia. Si no tienes vivienda, muchas mujeres no denuncian o no tienen dónde ir si quieren irse porque no existe, o sea, es muy difícil esa cuestión, ¿no? ¿Tienes hijos? ¿Quién se ocupa de los hijos? ¿Cómo los mantengo? Que sí, o sea, eso es un tema súper importante, ¿no? Poner las condiciones materiales de vida en el centro de la lucha contra la violencia machista. La lucha contra la explotación laboral. Si tú quieres que haya menos abusos, menos acoso sexual en el trabajo, lo que tienes que hacer es tener más derechos, porque si tú estás totalmente supeditada a tu empleador, en el momento en que tengas que elegir entre, bueno, me dejo, no, recibo este abuso y me callo, o doy la cara, pues vas a aguantar porque necesitas el salario para sobrevivir. Entonces, bueno, esa cuestión, por ejemplo, cuando se habla de acoso laboral, nadie habla de eso, de derechos de los trabajadores, o de sindicalismo, ¿no?, de organización, de respuestas colectivas. Hablamos de qué malo es Rubiales, yo qué sé, no sé, que es un baboso, pues sí, es un baboso asqueroso, pero que la otra solución que se ha dado es una denuncia, pero bueno, es un tema que tampoco me voy a meter mucho. Pero... Acabas de nombrar a Rubiales y precisamente te iba a hacer yo la pregunta de cómo interpretabas tú todo lo que había pasado este verano con respecto a la jugadora de fútbol y toda la polémica que ha generado en el deporte femenino. Y lo había pensado y lo has nombrado tú. ¿Puedes darnos tu opinión? Recogemos varios comentarios. Vale. No, yo me espero, cuando ya sale ella y luego... No, dejar que se lo piense. No, da igual. Bueno, vale, pues O sea, és que vull reprendre el que ha preguntat Ros i que s'ha quedat ahí sense contestar perquè ha hagut després una seguida i per això he pensat que deu anar millor, perquè reprendre a partir de lo de Dolors. Que ho puc fer, però aleshores... Vale. No sé lo que quieras. Vale, pues yo reprendo, vull dir, a mi si n'hi ha algo que en este moment m'estimula a continuar plantejant-me coses és com anem a l'arrel, com anem a aquesta qüestió de que és estructural, no? Que per a mi me sembla molt difícil i a més és una de les coses que m'angoixa des de per on anem, no? El moviment feminista. Si és una qüestió estructural i si tenim clar que no es tracta de que n'hi hagi homes roïns o botxos o tal, si no estem pel punitivisme perquè sapiguem que no és transformatiu socialment, què fem en ells? Què fem en ells? Vull dir, sempre anem centrant-nos, i sense cal fer-ho,
La prevenció, la protecció de les dones, l'empoderament de les dones, les xarxes de recolzament a les dones, bla bla bla. Això, sense dubte, està clar, no? Però, si l'experiència també ens diu que els homes arriben a una major violència, inclús arribant a l'assassinat en moments de crisi, de la pròpia precarietat dels homes, en moments en els que senten que la seva identitat i el que els fa sentir-se homes i persones se tambaleja i hi ha aquesta pèrdua de poder, vull dir, com treballen els homes? Per què el moviment feminista i sobretot l'institucionalitzat ha deixat de banda i ha tingut tan clar que a ells ni un duro, ni un euro, ni un got d'aigua? Vull dir, no caldrà reflexionar des d'aquest enfocament que és una qüestió estructural més enllà de les persones, perquè de fet n'hi ha també dones que contribueixen moltíssim a les violències masclistes. Com incorporem els homes, tant els homes aliats com els companys que poden tindre aquesta praxi, com treballem els homes quan preveiem situacions de risc? Vull dir, com podem deixar de veure-los únicament com maltractadors per a poder intentar treballar en ells i evitar l'espiral de violència? I ahir no fem res, l'únic que fem és dir que són uns fills de puta. Aquesta és una qüestió de dolors i l'altra ja termina i l'altra, aquesta me preocupa moltíssim i l'altra en torn a l'últim que estava dient de la comunicació, de com fer arribar el missatge. Jo tampoc estic d'acord en la resposta que estaves donant tu, perquè en lo de generar blogs i espais alternatius nostres és per a dir-nos entre nosaltres el que més o menys tenim clar, però si el que volem és una transformació i si el que volem és arribar a tota aquesta societat complexa i diversa en totes aquestes forces també per un lado hegemòniques del feminisme, per un altre lado contrahegemòniques i antifeministes, si el que volem és arribar a tota la gent i si el que volem és transformacions socials, tampoc poden replegar-se als espais de comunicació on se sentim escoltats entre nosaltres mateixes i se donen la raó i totes felices i no arribem a tota la resta del món que són el 80%. Bueno, ese es un tema, pero yo creo que del último... ¿Hay algún comentario más? ¿No? Del último ciclo institucional, hablamos así grosso modo, ¿no? Pasó el 15M, se generaron unos partidos nuevos, experiencias nuevas como el municipalismo que llegan a gobiernos, ¿no? Y que ahora ya estamos como en el cierre de ese ciclo. Yo creo que una de las colas que ha quedado es la centralidad del relato. O sea, para muchas de estas experiencias lo más importante es cómo se comunicaba, qué se decía, los medios, el relato, la narrativa, no sé qué, no sé cuántas. Y eso, yo creo que, bueno, no vamos a ser ingenuos, eso funciona a nivel mediático, etcétera, y tiene que ver con el poder institucional, pero existe otra cosa que es la sociedad más allá de la comunicación, que es la comunicación cara a cara, que es cómo te relacionas con la gente, con quién hablas, qué estructuras organizativas generas por abajo, que todas formáis parte de eso, ¿no? Es decir, nosotras a veces no estamos dando valor a eso, pero si yo tengo una persona al lado con la que igual no sabe nada de feminismo y estoy o en un colegio, estoy dando clases, o estoy en una organización, en un sindicato, o en un no sé dónde, y empiezo a hacer, ¿no?, formación feminista, bueno, eso está todo el rato ahí, somos muy cabezotas. A esa persona, cuando le lleguen los mensajes a través de los medios de comunicación, va a tener otra forma de enfrentarse a ese mensaje, que no va a estar mediado solo por los medios de comunicación. O sea, no podemos pensar que las personas son como setas separadas que reciben los mensajes y ya está, y eso les inocula una reacción y ya no hay nada más. O sea, precisamente, por ejemplo, para frenar el antifeminismo o frenar incluso a la extrema derecha, yo doy muchas clases sobre la cuestión de género en relación a la extrema derecha y todo el mundo te pregunta, bueno, pero ¿qué hacemos? Y ¿qué hacemos? No, en realidad te preguntan, ¿y qué discursos hacemos para contrarrestar a la extrema derecha? O sea, lo primero que piensa la gente es que hay unos discursos correctos, no, una forma correcta de decir unas cosas que van a desactivar a la extrema derecha.
Y es muchísimo más complejo. Primero hay una cuestión de descomposición política, desafección institucional, bla, 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 problemas económicos, miedo al descenso social, miedo al otro. Yo que sé, hay una composición muy complicada. O sea, pues no tenemos soluciones fáciles. O sea, frenar a la extrema derecha no es una cuestión de discurso. Yo creo, para mí, que vengo de movimientos de base, la solución, lo que yo puedo hacer tiene más que ver, y aparte yo soy periodista y opero en otros planos también de eso, pero es, pues mira, organízate en tu barrio y cuando pase, no sé, en Madrid, que hubo un ataque contra un centro de menores no acompañados, ¿no? de migrantes menores, pues tú vas al barrio, si eres de ese barrio, y conoces a la gente y haces otros discursos y tienes una forma de interactuar con esa relación que es otra, ¿no? Y eso, que no, igual no va a aparecer en los medios, pero eso es súper importante. No sé, yo siempre pongo el ejemplo de, tengo unas compañeros que están en una experiencia que se llama Red de Estructuras Populares y Comunitarias de Manresa, este nombre tan feo, y lo que tienen ahí son movimientos sociales que están operando en varios niveles que se han unido para generar respuestas comunes, y son una PA que tiene 8 edificios ocupados en una ciudad de 80.000 habitantes, una escuela para mujeres migrantes, que también una escuela feminista y tal, un grupo para ayudar a los menores no acompañados, un banco de alimentos. O sea, tienen un montón de proyectos que están, digamos, vinculados, y además de eso también tienen, que es una experiencia yo creo súper interesante, un grupo de acompañamiento a violencias de género, que en parte es desde una perspectiva así antipunitiva, pero que apoyan a esas mujeres. Y además ellas dicen, claro, muchos de esos, bueno, da igual, ellas dicen, no es solo la cuestión puntual de la violencia que hay que enfrentar, acompañar a esa mujer, ayudarla, incluso si alguna decide denunciar o nosotras sentimos que no podemos protegerla, pues la acompañamos a denunciar y que ese proceso sea lo más amable para ella posible, porque muchas de ellas son migrantes y muchas de ellas marroquíes, y hay que enfrentar todo ese racismo, sino que sabemos que para acompañar ese proceso de violencia, pues esa mujer igual va a necesitar una casa, va a necesitar alimentos. O sea, como que luchar contra la violencia es concebir que la vida de la persona, más allá de los recursos públicos, tiene muchas dimensiones, qué hace con los hijos, no sé qué, cómo se relaciona con la familia, con la comunidad. Porque me estoy yendo un poco por las ramas, pero lo que quiero decir es que sí que hay que intervenir en los medios, no hay que dejar eso. Yo creo que los 8M y un montón de cosas que hacemos públicas van dirigidas a eso, pero que hay que entender que tenemos un poder que reside en organizarnos, en responder colectivamente cuando pasan cosas, ¿no? Y Rubiales. El tema de qué hacemos con los hombres, que decían. ¿Qué hacemos con los hombres? ¿Qué hacemos con los hombres? A ver, yo sí pienso que... Yo sí que soy... O sea... Yo incluso creo, y esto también va un poco a contracorriente, que tenemos que empezar a tener más espacios feministas mixtos, que hay gente que se quiere organizar de forma no mixta por lo que sea, lo entiendo también y lo animo a que lo hagan, pero yo creo que ahora estamos en un momento en que realmente necesitamos ampliar esta lucha y que se responsabilicen de las cosas que suceden, ¿no? Por ejemplo, yo he visto muchos procesos de acompañamiento a cuestiones de violencias o agresiones en movimientos sociales, y normalmente son las chicas que se organizan y dices, bueno, no puede ser, o sea, no puede ser. O sea, es un colectivo, es una comunidad donde hay hombres y mujeres, pues los hombres se tienen que involucrar. No pueden decir, porque además son temas muy difíciles y son temas muy chungos y lo pasamos fatal. Pues no puede ser, no, que se encarguen ellas, porque son las feministas. Pues no. Y porque no vamos a cambiar la sociedad sin tener en cuenta... No, hay feministas que dicen, no, ahora me voy a ocupar yo de los hombres, pero si ya tengo... No, que se ocupen ellos. Dices, bueno, pues es que si no cambia... O sea, el orden de género está sostenido por roles que tienen que ver con hombres y mujeres, y no existirán las mujeres si no existen los hombres, digamos, la conceptualización esa. Entonces, bueno, si no operamos sobre eso de alguna manera, no va a cambiar la sociedad.
¿Cómo se hace? Pues yo qué sé, ahí no lo sé, eso es más complicado, pero bueno, yo diría ya empezar a hacer un feminismo más amable, entre comillas, con los hombres, en el sentido que cuando te pregunten, bueno, ¿y la huelga qué hacemos los hombres? Ah, pues ya sabréis vosotros. Yo he estado en muchas asambleas y tal, o actos públicos donde los hombres, hombres se acercaban, queremos participar, ¿cómo hacemos? Y se les trata un poco como, ¿sabes? Esto es nuestro espacio. Que bueno, yo entiendo que hay momentos que apetece, ¿no? Pero yo qué sé, pues igual tener un feminismo donde digas, vale, pues igual... Estaba buscando una ponencia de una cosa que estabais planteando aquí y quería buscarla. Y nos la vas a poner, ¿eh? Para pasarla, y digo, les voy a decir, y de pronto ha saltado. Bueno, abans d'entrar en lo de Rubiales, jo és que també estava pensant intervindre, però on ha intervingut Rebeca. Així, desgraciadament, hem tingut un cas últimament de violència, d'un assassinat d'una dona marroquina. A partir d'ahí hem estat parlant sobre... En situacions tan sensibles com aquesta, i hi haurà moltes més, caldria intervindre i treballar en els homes des de les institucions. Per què dic això? Anem a veure. Primer, esta persona estava visquent en el carrer últimament. Inclús el seu germà l'havia tirat de casa i estaven divorciats. Ella tenia sa casa. Està en una situació crítica perquè per la seva configuració masclista no va matar al germà que l'acaba de tirar, ni a la cunyada. I la pressió sobre ell, m'imagino, del seu entorn era: així la culpable és la teua dona, que tindria que estar servint-te i deixar-te entrar en casa. I en aquesta situació, és una situació crítica, i tindríem que haver treballat i haver previst la situació, perquè ell anà i la matà a ella, no al germà ni a la cunyada que l'acabaven de tirar de casa. Vull dir, jo crec que anaves un poquet per ahí, no, Rebeca? En la necessitat en aquesta situació... Bueno, disculpes, però en tot cas, el que vull dir és que n'hi ha situacions en les que des del moviment feminista s'ha pensat que no teníem que intervindre. I jo crec que aquesta visió també l'hem de canviar un poquetet i veure en quines situacions és precís que les administracions treballen també en els homes per a previndre aquestes situacions i per a també, en Euskadi, per exemple, s'està treballant moltíssim en homes maltractadors i resultat, homes que han maltractat, i el resultat sembla que és molt positiu. Sí, en las cárceles también hay programas de este tipo. En les presons. Incluso los procesos, dicen, de justicia restaurativa, yo no soy una experta en eso, pero que también, como partes de un reconocimiento, para que se genere el espacio, partes de un reconocimiento de que has hecho un daño, eso también acaba siendo un trabajo sobre el hombre que ha ejercido violencia, por ejemplo. Sí, yo estoy de acuerdo, hay que hacer eso. No era el caso concreto de Rubiales, sino eso como polémica. Yo reconozco que no sé nada de fútbol y me interesa muy poco. ¿No? Ha pasado esto, a mí lo que me preocupa de este caso, primero es que sucede lo del beso y son, digamos, figuras políticas las que salen a decir que esto es una agresión y que hay que denunciar, o sea, que codifican la situación por encima de los deseos. O sea, la primera reacción pública que hay sobre el tema son, que yo recuerdo, es que no lo seguí mucho, estaba de vacaciones, creo que Irene Montero, varias figuras políticas que dicen que eso es una agresión sexual y que eso yo creo que es un relato que se impone sobre Jenny Hermoso
que tiene que responder socialmente a eso. Quiero decir, de repente estás codificando... Sí, mi pregunta no era para hablar de ese caso en concreto, sino que cómo ese caso ha podido influir el machismo en el deporte femenino. Porque ahí sí que se ha visibilizado las relaciones machistas que hay dentro, no solo del fútbol, sino de cualquier deporte que practican las mujeres. A eso me refería, como bueno, el fútbol es especialmente machista, no sé por qué, supongo que no sé muy bien cuál es la relación entre fútbol y tal, pero es bastante machista. No, a mí lo que me preocupa de este caso, yo creo que lo más importante que deberíamos hablar es cómo parece últimamente que en la medida en que tú sufras explotación laboral o abusos laborales, si no lo codificas en términos de agresión sexual, nadie te hace ni puto caso, porque esas mujeres llevaban, ¿no?, organizando huelga, no sé qué, y no aparecían en ningún lado. El tío lo hace, le da el beso públicamente, porque también puede que lo haya hecho en otras ocasiones y no se haya visto, ¿no? Lo hace públicamente y de repente, ¿no?, el tío cae, de todo solidaridad. O sea, tenemos que mostrar nuestra solidaridad feminista con las mujeres que están organizadas en conflictos laborales solo cuando entra la sexualidad. O sea, para mí, eso es uno de los problemas gordos que tenemos, ¿no? O sea, la gente está empezando, ¿no?, cada vez que tiene un conflicto, a codificarlo así. Bueno, es que ha pasado no sé qué. Ah, bueno, pero ha habido un abuso sexual. Bueno, pero... Más que un abuso sexual, yo diría que es un abuso de poder. Ya, yo no diría que es un abuso sexual, pero ese es otro debate, pero bueno. No lo veo como un abuso sexual. Yo tampoco, pero la ley sí lo ve como abuso sexual. Yo lo veo como un abuso de poder, como además había coincidido una jugadora. A mí el fútbol no me gusta y de hecho no lo seguí el caso porque al final ya de estas alturas de tanto Rubiales y tanta Jenny Hermoso. Pero sí que vi que se había perdido la oportunidad de reflexionar sobre el machismo y el deporte en general, el deporte femenino. Entonces, se habló mucho durante una temporada, ahora ese tema ya se ha olvidado por completo, como siempre pasa, pero esos abusos de poder dentro de los equipos de cualquier deporte femenino están ahí. Como están en todos los trabajos. Cuanto más organización, más autonomía, más derechos laborales, menos abuso. A reducir. Pero yo sí que estoy de acuerdo en que y había una batalla de ellas permanente y estaba en la prensa, así en un trosset ahí, y ni caso. Y va a ser a partir de que se considera que era una agressió sexual quan aquello va a votar i les reivindicacions que venien elles plantejant i les vagues que havien tingut i els posicionaments és en aquest moment quan apareixen. Y bueno, pues un poquet está en la línea de lo que estaban planteando antes, ¿no? Y tampoco funciona para todo el mundo, porque si os fijáis, las jornaleras de Huelva denunciaron abusos sexuales y fue en la época además de las manis de la manada de estas de miles de personas. O sea que también, ¿no?, la clase social, el origen, eso también influye en si la gente se siente interpelada o no por ese caso. Que por eso pienso que también es otra prueba de que el feminismo hegemónico representado en medios y el feminismo que más se moviliza también tiene que ver con un feminismo de clase media así un poco a veces desentendido de los problemas sociales. Había una palabra por allí, ¿no? Es un poco de alusión, sin decirle. A tu nombre. Tornar a lo que parlàveu de com poden intervindre els homes en aquesta batalla, no? En l'assumpte de la... Jo me quedava l'altre dia així la notícia de que el Sagut hi havia, no sé, igual és una exageració o vaig llegir-ho mal, però igual 1.000 dones que tenien algun tipus de protecció. ¿Es posible? No. Podrían, más podrían, pero vamos, bueno, no. Igual es un centenar.
no lo sé. Però me cridava l'atenció de que, en connexió amb el que estàvem comentant, de que no hi haguera algun tipus d'acció precisament sobre els homes implicats en aquest aspecte. I entonces apuntàveu de que des de les institucions poguera haver algun tipus d'actuació. Però, a part d'això, que estaria d'acord, també alguna forma d'acció social, també des dels homes, si voleu complementària a aquesta possible actuació institucional, que poguera, diguem-ne, actuar, igual que actuen les dones en solidaritat, en ajuda i tal, que també els homes hi haguera alguna fórmula, formes d'intervindre al respecte, no? Perquè, clar, és home que no coneix que està passant alguna cosa, però que una veïna, que no sé què, coses que passen contínuament, no? T'enteres de coses, no? Però ahí són les dones les que donen la cara, no? Les que ajuden, les que acompanyen i tal i qual, però els homes se queden en segon pla, normalment no intervenim, no? Bueno, això són coses de dones, pues, que qui tinga que anar a la policia a acompanyar pues, és la dona, veïna o que sigui, no? Però així pegar-nos un poquet al cap de a veure quins instruments podria haver-ne per a que des de la societat i de forma mixta amb els homes pogueren intervindre i si hi ha alguna experiència com la que tu comentaves, Núria, en altres llocs que se fa coses així. En esa asamblea se dice que quien propone se la come. Entonces, no, bueno, yo conozco algunos grupos de acompañamiento de hombres hechos por hombres, pero, por ejemplo, otra experiencia en Manresa, nombro mucho Manresa porque he pasado bastante tiempo ahí, y hay grupos de hombres y tal. Es verdad que no conozco muchas experiencias, son muy minoritarias, y que sería súper interesante que eso realmente sucediese. Que vaya a pasar, no lo sé, pero bueno, en la medida en que pensemos que es importante, habrá más posibilidades de que suceda, ¿no? Como dices tú, no es una cosa que hemos dejado de lado, que no hemos querido trabajar, pues igual, no digo que lo hagamos nosotras, pero como que dar espacio a que eso pueda suceder, ¿no? Y bueno, y sobre todo, a mí, yo creo que con temas de violencia, una de las cuestiones también importantes es entender que es un tema muy complicado y que van a seguir pasando cosas. O sea, como que a veces parece que estamos buscando, con esta ley no va a volver a pasar. Y eso, que a veces es también una falsa expectativas que se nos generan, ¿no? Como con la ley del CSI, como que parece que esta ley va a acabar con los problemas de prueba, ¿no? Y con la revictimización en los juicios. Los problemas de prueba no se acaban con la ley. Es decir, es un sistema de justicia que está pensado de una manera, con unas garantías procesales que te gusten o no, también se supone que te garantizan que no haya que el Estado no se sobrepase ¿no? sobre las personas, y eso está ahí y eso no se puede cambiar y probablemente no sea recomendable tampoco. Entonces, bueno, no generar falsas expectativas ni a las mujeres que van a denunciar, que ahora hay gente que piensa que ya no tienes problemas de demostrar que has sufrido una agresión sexual cuando no es verdad, ni pensar que yo qué sé, pues siempre decimos, pues ni una más, ni una menos, pero vale, ni una menos, pero es que va a seguir pasando. O sea, que decir, es un camino de largo aliento que además, claro, yo es que pienso que está muy relacionado con cómo está configurada la sociedad, la violencia social que se genera, y eso tiene que ver con el sistema económico, con la explotación, con otros tipos de violencia social. Y eso, bueno, pues para los que creemos que el feminismo es una palanca de transformación que va a llevarnos a una sociedad más justa, pues sabemos que es un camino como de largo aliento. Entonces a veces necesita respuestas para allá, sí, pero no siempre las tiene. Lo único es organizarse, acompañar a la gente, si hay una parte del sistema de justicia que ahora por lo que sea se considera necesaria, pues claro, trabajar para que sea lo más efectivo posible. Pues sí. O sea, lo menos revictimizador, lo más... Pero bueno, ahí pues las leyes penales siempre tienen como esas dificultades, ¿no? Que parece que la cárcel lo va a solucionar y que más años de cárcel protegen más a las mujeres. Eso no es verdad, es un discurso que se ha repetido mucho últimamente, ¿no?
el que comentava el company, l'altre dia justament vaig veure jo un reportatge que han fet a TV3. És d'un programa que ara mateix no me'n recordo el nom, però sí el programa concretament, i es pot trobar, està visible obertament a TV3, via online, es diu On són els homes. I On són els homes ens ajuda a comprendre com hi ha grups d'homes que estan organitzant d'alguna manera i estan parlant de temes i estan actuant de temes. I a mi, personalment, em va agradar, òbviament, començar la mirada crítica de que basiquismo, però que manera és bàsica, d'alguna manera d'estar tractant alguns temes, perquè per a nosaltres, que ja des que portem alguna trajectòria tal i qual, o d'on se parla, en el tema de les cures i l'acompanyament a la llar, doncs clar, ahí dius, bueno, clar que han d'existir també grups no mixtes d'homes que s'han d'organitzar perquè nosaltres ahí no podem acompanyar això perquè potser ens bull la sang quan escoltem certes coses que potser no hem d'estar ahí acompanyant i necessiten ells d'aquest espai per a parlar d'aquest acompanyament, d'aquest cura amb les criatures, tenen aquest espai. I em va semblar superinteressant que l'hagin obert i que certs homes han decidit ficar-ho obertament i que front a les càmeres estiguem parlant del que parlen. Aleshores, jo és superrecomanable aquest espai tan obert a TV3. On són els homes? On són els homes? Sí, és que no me'n recordo molt bé ara com el programa. En el Sense Ficció 3. Crec que sí, crec que es dia així. És que era el primer programa que veia i va ser perquè no ho van recordar. N'hi ha dos, o el Sense Ficció o el que fan diumenge. Em sona Sense Ficció. 30 minuts. Jo crec que eren... Sí, em sona que és de Sense Ficció. Que ho fan en TV3 i se diu Sense Ficció. No? Sí, Sense Ficció, recorde que era, i l'especial és On són els homes. Una cosa con la masculinidad que tampoco solemos decir mucho, porque es complejo también, me imagino, es cómo los malestares económicos, la explotación, ¿no? Sí, como el sentido como de pérdida de sentido, etcétera, está relacionado con un refuerzo de los peores aspectos de la masculinidad, ¿no? Eso a veces nos cuesta un poco hablarlo porque es como siempre hay esa idea en esos discursos de uy, no vas a estar justificando, pero entender lo que pasa tampoco es justificar. Entonces, yo por ejemplo he trabajado en Venezuela, no tiene, o sea, tiene que ver con esto, pero relativamente, que he trabajado en Venezuela en favelas con chavales, muchos de ellos que tenían que ver con el narco o habían estado en prisión, etcétera, y esa situación de que no tienen ninguna expectativa vital, que no van a tener nunca una vía de integración a la sociedad formal porque están totalmente fuera, la necesidad de búsqueda de un sentido para su vida, que lo hacen a través de conseguir respeto en el barrio, y ese respeto que está totalmente asociado al ejercicio de la violencia, que yo creo que lo vemos en muchos barrios pobres de muchas ciudades, también aquí, eso pues igual también se tiene que empezar a decir. Claro, que la solución no es esta ley que va a acabar con esto, sino, vale, hay que cambiar la sociedad para que en la medida que haya más igualdad, más políticas sociales, ¿no?, va a haber menos violencia de todo tipo, ¿no? Y que eso, por ejemplo, esos malestares también están asociados con una cosa que yo creo que es clave y tampoco hablamos, que es la cuestión de las adicciones. Mucha violencia de género tiene que ver con el consumo de alcohol o el consumo de drogas, muchísima. Y tampoco lo hablamos, ¿no? Bueno, pues ahí hay... Y bueno, y luego hay otros elementos que no hablamos que yo creo que deberíamos recuperar mucho de los 70, que es esta crítica a la familia. La crítica al amor romántico, mucha de la violencia tiene que ver con construcciones sobre... Incluso ni siquiera en parejas heterosexuales, yo también lo he visto, en parejas homosexuales, que tiene que ver con cómo concebimos, ¿no?, que la otra persona es propiedad o que podemos controlarla, etcétera, ¿no? Entonces, familia, amor romántico, y bueno, ya no tiene que ver con esto exactamente, pero sí con otras cosas que hemos dicho antes, recuperar un discurso sobre la sexualidad como un ámbito de liberación, ¿no?, no solo de opresión. De placer. Y de placer, porque yo creo que es importante, vamos, para mí es importante. Ha quedado muy frívolo, ¿no? Después de... No. Bueno, pues moltes gràcies, Moltes gràcies.